¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos en una edición más de Conexión Vintage. Siempre súper emotivo, entrañable, recordado, mil cosas que podríamos contar del torneo de Navidad del Real Madrid. Antes de nada, feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todas. Es un lujo volver a recordar este torneo del Real Madrid, que hoy día sería inviable. Ya veis cómo están los calendarios, no solamente en el baloncesto, sino en todos los deportes, pero para nosotros fenomenal, porque así nos dan materia prima para recordarlo un año y otro y otro y otro. Y cada vez es más difícil porque hemos exprimido mucho el torneo de Navidad. Los que estáis muy metidos en Conexión Vintage y también en la historia del baloncesto en España y del Real Madrid, siempre nos pedís la edición de North Carolina. No tenemos la primera vez que llegó North Carolina, lo hicimos el año pasado, pero no es exactamente lo que el buen aficionado quiere. Seguiremos buscando a ver si un día aparecen esas míticas imágenes con Josh Call y compañía llegando aquí al torneo de Navidad del Real Madrid, pero mientras tanto, pues este año hemos dicho, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a recordar una de las ediciones que van a pasar a la historia mucho tiempo y que todas las generaciones van a recordar por un hecho que sucedió en ese partido en la Navidad de 1984, en el partido de la final entre el Real Madrid y la Unión Soviética. Ojo, no Rusia, porque esto ahora ya es diferente. En aquella época, la Unión Soviética, con un potencial de baloncesto como pocas veces se ha visto, demostrándolo en mundiales, en Juegos Olímpicos y también en aquel torneo de baloncesto del Real Madrid, sobre todo uno de sus jugadores que demostró que era potente, incluso para cargarse el tablero de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, del pabellón de la Ciudad Deportiva. Presento a nuestros invitados, empezando allá por la esquina. Fernando Laura, fotógrafo del Real Madrid y fotógrafo del baloncesto y gran amigo de Conexión Vintage. Hola, Fernando Laura. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Gracias por invitarme y feliz Navidad para todos. A tu derecha tienes a otro gran amigo de Conexión Vintage, Fernando Romay. Hola, Fernando. Un placer estar aquí y volver a reeditar aquellos torneos de Navidad donde mis cuñadas se ponían hasta arriba y yo tenía que irme a trabajar. Lo mismo que ha pasado hoy. O sea. Gracias, Fernando. Y aquí, a mi izquierda, está el doctor Alfonso del Corral, muchísimo tiempo en el Real Madrid y en diferentes equipos, también, en el Real Madrid como jugador y en otros equipos, y luego ya como doctor y jefe de los servicios médicos, ahora ya haciendo otras tareas siempre muy importantes. Gracias, Alfonso, por acompañarnos. Muchas gracias, por supuesto, y feliz Navidad a todos. Sí, me gusta porque el torneo de Navidad era algo extraordinario en aquella época. De hecho nos quitaban los días más entrañables y lo hacíamos encantados por jugar ese torneo de Navidad que veía todo el mundo, o sea, todo el mundo. Y que acuérdate que es que en televisión estaba Chencho perdiéndose en la Puerta del Sol y el torneo de Navidad, no había otra cosa, tío. Fernando Romay se refiere a la película La Gran Familia con Alberto Closas. Sí, eso. Pero bueno, todos lo conocen, es atemporal, ¿no? No sé qué decirte. Me ha llamado viejuno de la forma más estamos aquí, sí, estrepitosa. pero hay mucha audiencia que igual no. Y para que hay que traducir, ¿no, Paco? Hay que traducir. Viejuno castellano de ahora, viejuno. Vale, venga, va. Y para ti, Fernando Laura, que bueno, es... yo también lo recuerdo, hombre. Hoy vamos a ver uno de los momentos para mí más especiales como profesional de la fotografía, que fue pues haber inmortalizado ese momento. Le tengo que dar las gracias a ellos dos, más que a Sabonis, porque todo empieza con una magnífica mejor dicho, de Romay, un movimiento de pie, de un movimiento cadera, sexy. y ese Alfonso del Corral, que siempre ha sido ahí con ese pecho. Sí. Ahí voy yo palomo, y no le dio tiempo. Y dijo, aquí voy yo y le pongo un gorro a este tío. Y bueno, eso hizo que yo luego con mi profesionalidad inmortalizara todo eso. Es verdad. Y gracias a esa foto, pues ellos están aquí hoy. O sea, ¿quieres decir que sin esos movimientos jamás se hubiera producido el mate de Sabonis y no se hubiera roto el tablero? Sin esa ayuda de Fernando y sin ese intento de Alfonso del Corral. Así es. Vamos a poner en valor la foto, ¿vale? ¿Cuántas fotos tiraste en ese partido? Más o menos. Hombre, 10. ¿10 fotos? 15 fotos. 10, 15 fotos y de 10, 15 fotos. Es que el otro día hicimos un Twitch y se me ocurrió llevar a Fernando como fotógrafo de mi época y llevar al fotógrafo actual
que sigue a la selección española, a Nevado. Y Fernando tiene un lema que es... capta... ¿Trinca todo lo que puedas? No, sí. Si te invitan, vete. No, tampoco. Vete antes de que traigas la cuenta. Sí. Bueno. No, capta el momento, podía ser, o ¿cómo era eso? Bueno, lo que dice Cartier-Bresson, ¿no? La congelación de la imagen, ¿no? Pilla el momento. En un partido pilla el momento. ¿Por qué? Porque tiraba eso. 20, 30 fotos en un partido y en 20, 30 fotos, además a manilla tenía que pillar el momento. Y en cambio, el Nevado lo que es la otra imagen. ¿Por qué? Porque él esto lo iba a hacer, porque en el momento en que trincase Sabonis el balón iba a hacer... Y lo pillaba sí o sí. Y lo pillaba sí o sí. Entonces él lo que tiene que buscar es la otra mirada. A lo mejor la reacción del banquillo o la reacción del que estaba detrás de Alfonso diciendo lo que ha hecho este tío y tal, no sé qué. Alfonso, es eso, ¿no? ¿Cómo tuviste la osadía de ir a intentar taponar, no sé si taponar o tapar el camino a Sabonis? ¿Cómo se arroja uno así? Pues la gente del baloncesto que recuerda aquella época, hay que remontarnos a la generación un poco, que nos remontaríamos a la generación del Tempus. Sí. Esta generación del Tempus era la primera generación que hacíamos la condición física, ¿no? Ahí nos machacábamos, teníamos preparadores físicos, nuestro siempre querido Alonso Burgos, que falleció, luego posteriormente Paco López, Carballo, o sea, diferentes preparadores físicos de mucha calidad que nos ponían físicamente muy fuertes. Entonces, aquella generación de Tempus, éramos físicamente muy fuertes. De hecho, dimos el gran susto de la Copa del Rey al Madrid, que lo eliminamos de la Copa del Rey, que éramos unos chavalines, y entonces siempre en los tableros, cualquiera que entraba, íbamos a taponarlos. Pero eso era una cosa que lo hacíamos normal, porque ¿no? Estaba en nuestro ADN, ¿no? Que éramos un poco kamikazes. La eso constancia en los reveses dio el triunfo a los portugueses. Siempre íbamos a por ellos. O sea, ahí está. Luego pasaba lo que pasaba, que la foto quedó fantástica. La foto. Y entonces fuimos a por él, una cosa tal. La verdad es que esa jugada a mí me gustó mucho, porque en el momento no me di ni cuenta. Además, el tablero, nunca pensé que el tablero se podía romper, y menos que me cayera y que no me hiciera nada, gracias a Dios, sí, ¿no? Es verdad. Y no pasó nada, pero claro, eso fue un motivo de luego una relación con Sabonis de afecto y de amistad enorme durante muchos años. Porque, claro, luego yo como médico lo hice el reconocimiento y lo metí en el Real Madrid. Y entonces pues hicimos una relación fantástica y siempre se reía mucho, porque es que la gente lo que no sabe es que la selección soviética nos quería mucho, porque a través de Chechu nos hablaba de nosotros, entonces ellos estaban fascinados. Nos idealizaban. Sí. Entonces se creaba una gran relación que no pasaba con los yugoslavos o con mucho menos con alemanes o franceses, ¿no? Claro. Pero soviéticos, a pesar de que el mundo soviético era todo cerrado y tal, pues la relación con ellos era de mucha afectividad, ¿no? Pues ahora que dices eso, vamos a ver una información en Estudio Estadio de María Antonia, la celebérrima comentarista entonces de Televisión Española en baloncesto, María Antonia Martínez, en la que informaba de la llegada de las delegaciones de Yugoslavia y de la Unión Soviética. Vais a ver los trajes de la época, la indumentaria de la época. Los bigotes. Era un poco, cuando veáis a Tachenko, a Díaz Miguel, que fue allí a recibir a la delegación, yo creo que os va a gustar esta pequeña pieza, que parece que está un poco así como no bien editada y demás, pero María Antonia la comenta en directo en Estudio Estadio o Teledeporte, no tenemos muy claro el dato. Vamos a dar paso a María Antonia. Mañana comienza una edición más del torneo de Navidad. En esta ocasión se trata de un buen torneo y los aficionados de toda España, puesto que los partidos se van a televisar, van a tener oportunidad de ver en acción a la selección soviética, a la selección yugoslava, al Real Madrid y a un equipo norteamericano, una selección de New Jersey. Esta tarde, sobre las 7:30, han llegado los dos equipos que faltaban. Ahí tienen ustedes en primer lugar a Tachenko. Díaz Miguel de espaldas acudió a recibirlos. Ahí le tienen junto al gigante soviético. La Unión Soviética viene con su equipo cuajado de figuras, no así los yugoslavos, que traen la ausencia importante de Dražen Petrović. El torneo de Navidad empieza mañana y a continuación el siguiente informe les indica cómo se presenta. Hacía bastantes años que el torneo de Navidad que comienza mañana no tenía un cartel con equipos de tanta categoría. La presencia de soviéticos, yugoslavos y del legendario norteamericano Nate Archibald hacen que el trofeo recupere el prestigio perdido durante bastantes ediciones.
Sin duda, el equipo nacional de la Unión Soviética es la gran atracción. Los rusos son asiduos de las canchas españolas cuando se trata de torneos amistosos. La ausencia de este equipo en los Juegos Olímpicos y las demostraciones de buen juego y potencia realizadas ante la selección española hacen de la URSS un invitado de excepción. Komelski, su responsable, tiene en estos momentos uno de los equipos más fuertes de su historia, con Tachenko, Sabonis, Jovaisha, etc. Si algún defecto se le puede buscar a esta plantilla, es quizá el puesto de base. Al menos hoy, el veterano Eremin parece no tener un sustituto de su talla. Quizá mañana comprobemos lo contrario. Para muchos, la Unión Soviética parece inalcanzable. La ausencia, confirmada esta noche en el aeropuerto del yugoslavo Dražen Petrović, resta interés sobre el juego de los balcánicos. Petrović es la estrella de una selección yugoslava que está en plena renovación. Aún así, consiguieron la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos. Pero sin él, no cabe duda que el rendimiento de su equipo bajará bastante. Si no surgen sorpresas, deben ser los últimos clasificados. En cuanto al combinado norteamericano de New Jersey, se presenta como una incógnita, aunque el hecho de contar en sus filas con el legendario Neil Archibald parece una garantía de espectáculo. Archibald, 36 años, 1,85 m, ha jugado 14 temporadas en la NBA o Liga Profesional, donde a pesar de jugar de base, llegó a ser máximo encestador en una campaña. La temporada pasada, Archibald era el base del Boston Celtics, que como recordarán los aficionados, ganó la liga de la NBA a Los Ángeles Lakers, y uno de los encuentros de esa final fue ofrecido por Televisión Española. Será muy interesante ver el juego de Archibald, pero también será una lástima no ver a tope su duelo con el madridista Corbalán, puesto que el español acusa una tendinitis y los médicos han recomendado que no se le fuerce. No tener bien a Juan Corbalán puede ser el hándicap del Real Madrid. De todas formas, el equipo tiene a su favor el factor cancha y una cualidad, que siempre saben estar a la altura de las circunstancias. Por tanto, cabe esperar que si juegan bien, el miércoles se enfrenten a la Unión Soviética con el título en juego, tal como ocurrió el año pasado donde los soviéticos vencieron. Mañana el torneo comenzará con el partido entre la Unión Soviética y el New Jersey. Después, a las 7 menos cuarto y transmitido en directo por esta primera cadena, Yugoslavia-Real Madrid. Le hemos preguntado a Lolo Sainz si el Real Madrid era uno de los débiles del torneo, y esta ha sido su respuesta. Sí, en efecto, este año, quizás motivado por el 20 aniversario del torneo de Navidad, se ha intentado hacer un torneo a lo bestia, por así decirlo, y en el cual todos los participantes son magníficos. Sin embargo, no hay que recordar que el año pasado vino una excepcional selección de la URSS que también nos venció, nos derrotó en el último segundo, y esto quiere decir que estamos intentando por todos los medios que el torneo de Navidad pues sea un regalo navideño para los aficionados, para que gocen del baloncesto y para que lo pasen bien. En ningún momento creo que el Madrid hace con el afán de lucro de ganar torneos, ni mucho menos, sino precisamente por lo que he dicho antes, para que los aficionados lo pasen bien jugando al baloncesto. Pues fenomenal la información de María Antonia. Ahí quedó planteado cómo iba a ser ese torneo de Navidad del Real Madrid de 1984, 20 aniversario, pero por si había quedado alguna duda o algún espectador tenía problemas para verlo, en la 1 de Televisión Española, nada más y nada menos, ese partido del Madrid contra Yugoslavia, luego ya el partido ante la URSS. Buscaron al mejor prescriptor, seguro. Buscaron a alguien que promocionara suficientemente al mejor prescriptor que podía haber en todo el baloncesto nacional. Lo de María Antonia había sido bueno, pero hacía falta alguien que lo apoyara. Y encontraron nuestros compañeros en Televisión Española en aquella época. Ahora verán ustedes si es guapo o no. Es y fue Fernando Romay. Hola, ¿qué tal? El regalo que os pienso traer yo de Navidad es un poco habitual ya en estas fechas, es el torneo de Navidad. Esto será el lunes, martes y miércoles en el pabellón del Real Madrid. Participarán pues, bueno, los equipos, el yugoslavo, medalla de bronce en la Olimpiada, el equipo ruso con sus torres, ante la cual me quedo un poco bajo, y después un equipo americano con grandes figuras. Esto será el lunes, martes y miércoles, como he dicho, tanto en una cadena como en otra, indistintamente, no se sabe todavía. Y esto es más o menos el regalo que os traigo para que descanséis un poco de hacer deporte y podáis ver la tele tranquilamente en vuestras casas.
Esta era la promo que Fernando Romay hacía en el programa 625 líneas. Qué guapiño y qué delgado, ¿verdad? A mí me ha gustado lo de que lo verán en la 1 o en la 2. Claro, en una o en la otra. O sea, en la 1 o en la otra. En la 1 o en la otra. No te complicaste la vida. O sea, ¿para qué? No, o sea, que se puede... No, porque lo daban en las dos cadenas a la vez. ¿No ves que no había nada más para echar? O sea, nada. O sea, o nosotros o... ¡Checho! ¿Dónde estás, Checho? Éramos lo único que había. Es verdad, mucho deporte no había en aquella época. Y los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen también. El 1 de Pero enero. eso era el 1 de enero. El 1 de enero, sí. Sí, pero en Navidad era el torneo. Nada, sí. Era el torneo. Es que no sabes los problemas que tenías de gente que te pedía entradas para esos partidos. Oye, entradas, consígueme 7 a las 5 de la tarde cuando empezabas a jugar a las 7, aunque sea pagando. Los de 7, aunque sea pagando... Era oro. Era oro. Conseguir una entrada era oro. Y es verdad, yo recuerdo... había, por ejemplo, los niveles de audiencia, es que son algo que no se pueden imaginar. O sea, lo veía todo el mundo. O sea, esos partidos, de Navidad o el día 6 de Reyes, un Palau, en el Palau, Barcelona, Real Madrid, pues es que lo veía toda España. O sea, era una cosa brutal. Yo recuerdo una vez que me iba de vacaciones a Santander y di unas charlas en la Universidad de Menéndez y Pelayo, y no sé si me dijeron, bueno, no sé, que ya ahora no me acuerdo las cifras, pues que lo veía 8 de cada 10. 8 de cada 10 españoles veían los partidos aquellos. Era tremendo, tremendo. Pero es que además lo hacíamos encantados. Bueno, nosotros no nos importaba no comer el día 24, o comer ligero. No tener el día 24 y no comer el día 25. ¿no? Mucho turrón no podíais tomar. Nada, comíamos con la tensión, con el nervio, con el estómago apretado, pues comíamos 4 cosillas para ir al partido, ¿no? Porque eran realmente entrañables. Qué buen nivel de invitados tenemos, Universidad Menéndez Pelayo. Esto marca la diferencia una vez más. Yo te voy a contar el melón ahora. Yo te voy a contar ahora ya, siguiendo así, en plan de echar. Yo que era el paquetillo del equipo, pues estos eran más buenos. Sigue siendo. Yo recuerdo que llegaba yo al pueblo, a mi pueblo, a Cantabria, que era feliz, y entonces, pues claro, siempre, este es un tal, no sé qué. En casa me decían que era con cadenas, no sé qué, el fantasma, tal, pero claro, de pronto me veía el diario montañés y me hacía una entrevista a doble página en el central, porque el tirón como una que tenía, estrella, como una estrella. Claro. Entonces ya, pues ya se decían, bueno, pues ¿este quién es? No sé. Todo era por la televisión, por el partido, es así. Pues nada, si os parece, nos vamos a diciembre de 1984. Venga. Veremos la primera parte. Está prácticamente completa. Hemos suprimido algunos tiempos muertos para que tenga más dinamismo y vamos comentando junto con sus compañeros allí, Nacho Calvo, Nacho Rodríguez Márquez, y vemos ese partido. Ojo, María Antonia decía, el equipo ruso, el equipo de la Unión Soviética. No, pero entonces era ruso, o sea, aunque sea la Unión Soviética era ruso, o sea, Rusia era todo, era la URSS. Bueno, ya, pero había lituanos muy buenos, sí. Pero que entonces los lituanos eran soviéticos, que eran mucho más. Sí, para ellos no, te digo, para nosotros todo era Rusia. A Saboni le decía que era ruso, claro, y se y se indignaba, Ya, y había sus tensiones ahí, que entre ellos no, pues se querían mucho entre ellos. Pero respecto políticamente sí, los lituanos son lituanos, los otros son, está claro. ¿No? Pues nos vamos al pabellón porque ya nuestros compañeros nos están pidiendo paso. Aquí, como el tiempo para nosotros es relativo, en Conexión Vintage es la ventaja que tenemos. Podemos irnos hacia atrás. Lo del futuro lo tenemos un poco difícil, pero hacia atrás lo dominamos bastante bien. En breve. Nos vamos a ir al torneo de Navidad, revivir esos momentos en la primera parte. Luego ya veremos cómo lo trató Teledeporte con una noticia, resumen y demás. Ahora nos vamos directamente a la primera parte, a el mítico y para muchos entrañable pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, con ese olorcillo especial que había en los partidos, ese ambiente, el parqué que sonaba, ese humo. Vamos a conectar con nuestros compañeros y vemos la primera parte y comentamos con nuestros invitados. ¡Qué equipazo! ¡Qué equipazo! ¿Cuántos reconoces ahí? Aquí a la derecha estaba Víctor Pankraskin, y yo le tengo un cariño enorme, porque una jugada con él, luego me siguió la pista y le cogieron, a pobre Víctor Pankraskin, le cogieron con un icono. Y este equipo será más familiar, ¿no? Sí, hombre, sí. Mira atrás el doctor Neira y Paco López. Ahí está, siempre al final del banquillo. Brian Wayne Robinson. Siempre...
Bueno, vaya, fíjate, Riga. Ostras. Era un clásico. Y Amezcua. Amezcua, el padre de nuestro Paco Amezcua. querido compañero Paco Amezcua. Sí, señor. Dos cracks. Y el rubio era el Sí, Richardson. Y esa camiseta debajo de Sabonis, otro la gris. mito, ¿no? Tuvo en el primer partido y va a comenzar el encuentro. Delgado, Sabonis ahí, Tachenko, Oye, hay que decir que la equipación de la Unión Soviética, bonita, ¿no? Walters. Esas camisetas hoy en día, Y la nuestra también. Primer Ahí lanzamiento está. de Hala. Gio Baiza. Es que tira fantástico. 2-0 para el conjunto. Este tiraba fantástico y rapidísimo. Tremendo. Brian Jackson, mira a Martín ahí a buscar, Fernando. Fernando Martín, pase interior, tapón de Sabonis. Cambio, que salga Román, joder. Walters, Gio Baiza, Tachenko. Pues para estar primera lesionado ocasión del Corbalán partido, salió titular, a macho. cargo de Fernando Martín. Los dos equipos han iniciado el juego con defensas individuales. Juanito tenía una... Los pares evidentemente están... Perdonad, creo que los comentaristas son Nacho Rodríguez Márquez y Emiliano. A sabor. Ah, pues Es puede verdad, ser sí, Emiliano. sí. Es verdad. Con fallo de Sabonis. Y luego también Emiliano. estaba por ahí Nacho Calvo, pero son Emiliano y Nacho Rodríguez Márquez. Tachenko, Siempre he querido Nacho Rodríguez Márquez, que nos ha dejado recientemente, y Emiliano le mandamos un abrazo y un deseo de feliz Navidad para él y a todos los veteranos del Real Madrid. Señor. Sí, señor. Todos los viejunos. Gio Baiza, Walters, Oh, canasta qué de buenos Walters. movimientos de pie. Ese es Curtinaitis. Curtinaitis. Curtinaitis, sí señor. Ante él, Walters. Rimas Curtinaitis. Luego jugó en el Real Madrid, ¿no? Lituano. Y en Valladolid. Walter es el que estaba haciendo de base ahí con Juanito. Sí. Está Clifford con Lolo en el banquillo, ¿no? Me parece, de segundo. Sí, ¿puede sí, ser? sí, sí. Sí. Yo fiché por el Real Madrid y el que me contactó conmigo cuando desde el Caja Madrid, que estaba en Caja Madrid, fue Clifford. Y luego sí, luego posteriormente, pues nada, estaba de segundo. Ha fallado el lanzamiento. Vaya rebote, Walters. Chechu, Corbalán parece ser recuperado de su tendinitis. Lanzamiento de Corbalán fuera. Jackson recoge Mira, el una rebote. ametralladora, lanza macho. 2 puntos. Una ametralladora, Qué macho. buen tiro Buen sobre el jugador. bote tenía. Era un Jackson. magnífico, gran jugador, gran jugador. Ese podía seguir jugando hoy, fíjate lo que te digo. En el baloncesto moderno, Es un jugador magnífico. La primera canasta de Gio Baiza, el número 13, fue de 3 puntos. Ahora personal de José Chumbiriukov. Cuando faltan 17 ¿Ves? Como minutos. son muy amigos entre ellos. los pantaloncitos un poco, ¿no? Sí, es lo que se llevaba, ¿Os es lo los que se pedíais llevaba. así vosotros? Sí, sí, todos llevábamos el pantalón bien apretadito. Prieto, ¿no? Ahí hemos visto también en el túnel a otro mítico, Eduardo Casabella, Ah, sí. el delegado ahí en el pabellón. Gio Baiza, Un día Hermano de llegamos Julio, a- que era el delegado en el Bernabéu. Exacto, Llegamos a contabilizar que había 16 Casabellas trabajando en el Real Madrid. Todavía hay un Casabella. Sí, sí, todavía hay uno en el fútbol. Sí, claro. Bueno, y alguno más, seguro, entre Jackson, entre bastidores, ¿no? Fernando Martín, Biriukov. Al rebote Tachenko le arrebata la El pelota zarpazo muy del oso. bien. Wayne Robinson. Difícil papeleta tienen hoy. Oye, Wayne falta un Robinson árbitro, ¿no? para Hay dos solo. el otro. Extraordinaria asistencia de Wayne Robinson sobre Cuando Biriukov. sobraba, tal como jugábamos. 7-6 todavía para la Unión Soviética. Cuando llevamos 3 minutos del primer Yo tiempo. recuerdo a los soviéticos cuando les daban el talón del cheque del Corte Inglés. Pues Wayne claro. Robinson Ese era el defendiendo. mejor momento de Lanzamiento de Wayne Robinson. Perdón, de Sabonis. Pues, bueno, el mejor momento del torneo. Qué El finito, primer pívot qué que delgadito empezó se a ve, salir ¿no? de la zona, a salir de la cueva. Todavía tenía lesiones, porque no tenía luego tuvo una fractura de escafoides Jackson. y un tendón de Aquiles, tuvo cosas, y con todo eso triunfó en Valladolid, triunfó en Madrid Y en la NBA. y triunfó en la NBA en el Portland, en los Portland Trail Blazers. O sea, que es que ha sido un jugador realmente extraordinario. Peligrosa la falta cometida por Largo como un domingo sin dinero. Con qué facilidad, ¿eh? Tachenko mete ahí el brazo. No, Romay todavía tiene contactos con Tachenko, ¿no? Wayne Robinson. Lo tiene Biriukov y a través de Biriukov le mandó. Juan Corbalán. Creí que os escribíais y tal. Personal del número 2. Alfonso, Fernando, ahí en el banquillo vosotros
Ya sabíamos que Lolo no era muy de cambiar. Un poco a ver si Bueno, podía No, jugar, ¿no? sí, Fernando sabías sí que iba a jugaba, llegar tu momento de un momento a Fernando otro. jugaba Cuando, bastante por mucho cuando motivo. alguien tuviese una lipotimia o algo. Lo has escuchado, ¿no? Sí, sí. No, En Fernando rigor sí jugaba. mortis ya pensaba el cambio. Sí. Sabonis corta, muy bien, primer balón que recupera. También te voy a decir, un poco en defensa de Lolo, yo quizás Ay, Fernando, qué corazón. soy de la vieja guardia, entre lo de entonces, de un 5 titular que se jugaba prácticamente todo el partido y cambios muy poquitos. Ahora el rotar permanentemente que es actualmente, yo no lo acabo de comprender. O sea, me parece bien los cambios, pero es que yo creo que rotar de forma... Y lo que yo entiendo es que de alguna forma eso diluye la responsabilidad. Yo creo que hay que centrar un poquito la responsabilidad y luego, oye, pues reforzar, cambiar, renovar, o sea, hacer cosas, pero no tanto que da igual que nadie tiene ninguna obligación, ninguna cosa. Hay que asumir responsabilidades y comprometerse, ¿no? Yo quiero decir Sí que podía ser. El primer año de línea de 3, perdón. Sí. Primer año de línea Era el de primero, tres. el primero. Que eran menos metros, ¿no? Eran 6 o... 6.25. 6.25. Ah, Sí, ya fue es el primer año, 6.25. sí, sí. que quería decir, antes que me interrumpiera Romay, que Me este interrumpo, yo partido aporto. muy entretenido, está siendo un partido muy entretenido y el partido que está haciendo Fernando Martín es también para vérselo, o sea, peleando con dos pedazos de pívot. Daros cuenta que está Sabonis y Tachenko en cancha, Mira que viene Robinson, ¿eh? Sí, Buena intentando defender por delante, que era una de las máximas. O sea, en el momento que estaban los dos pibos, uno tenía que ir por delante y el otro la ayuda. Bueno, aquí nuestros realizadores han puesto muy oportunamente un rótulo 10-9 porque en aquella época no veíamos el marcador permanentemente como en las transmisiones de ahora. De vez en cuando el realizador pinchaba aquel mítico marcador de puntitos en el pabellón y a lo mejor los espectadores más jóvenes dicen, oiga, que no vemos cómo van, así que lo pondremos de vez en cuando. A la defensa soviética, primera personal. Lo que daba la sensación es que nosotros jugamos al 150%, con buenas ganas terribles. Y él estaba jugando, pues, Sí, estaban echando una jugando. pasequita, Estaban poco, jugando. agradable. Pues estoy aquí paseando por aquí, por Madrid, a gustito, ¿no? Pero recordar que había de premio al primero un cheque especial del Corte Inglés. Totalmente. Que eso hacía que no fueran tan de paseo, Todo aquello había regalos, todos recibíamos un regalito, un chequecito, no sé qué. Y luego los mejores Esa puerta se jugadores, pues encargaba más. de que el segundo tuviese. No me acuerdo ya, el coche me parece que es demasiado, pero a lo mejor una maleta de esas de piel fantástica del Corte Inglés y no sé qué, había buenos regalos, ¿no? Y todo eso, pues claro, era una cosa que nos Y fascinaba. siempre ves, en el momento en que va a recibir el pivo, siempre tiene a uno por delante. Ángel de Barutel era... Sí, era el queridísimo, organizador de esto. representante del Corte Inglés, querido por todos. Muy querido, Hombre. claro. Sí. Ahí te jugaba el regalito, macho. Este Tachenko luego posteriormente jugó en España en un equipo Guadalajara. en un equipo de, yo creo un equipo filial Del Madrid. Con Isma Santos, con Lassa, con Ricardo Peral, con todo eso, con Bucero. Exactamente, Todo jugadores. ese equipo que se estaba formando, jóvenes. intentaron hacer un tipo Tempus en nuestra época allí. Exacto. Y Difícil papeleta en ataque frente a Tachenko. Lanzamiento muy precipitado de Piriukov. Fernando Martín recupera. Corbalán ante el Valters. la tiranía de Corbalán con el balón. Todos los balones empezaban por Juanito. Tremenda la lucha y consigue canasta. Levantar ahí el balón era... No era fácil. Hablando de bases, decía María Antonia, en cuanto al equipo de la Unión Soviética, que era un gran equipo, pero quizá algo débil en los bases. Vadis Valters, Homicius, ¿estáis de acuerdo con eso? Es que el concepto de ellos no era el base clásico normal. Eran jugadores un poco polivalentes que jugaban, no era un base clásico, eran más jugadores tipo... Eran casi de dos. Escoltas, Quitando Eremín, que fue el último eso gran base Exacto, hasta que escoltas. llegó Marchulenis, pero que Oye, estos eran casi dos. Marchuleni está ahí, está lesionado, pero está ahí en el banquillo. Yo he visto a Ayobaixa en el Zalgiris de Kaunas
jugar de base. 7 minutos O sea, que de esa partido, concepción de ellos no era... está De hecho, nosotros, a raíz de la lesión de Juanito a Corbalán, favor del Real Madrid. pues también Lolo decidió poner dos jugadores escoltas, que podía ser Chechu o Juan Iturriaga. Yo jugamos, en vez de Juanito, dos escoltas llevando el equipo. ¿Te gustaba esa posición a ti? Bueno, pues conseguimos algunas cosillas, ganamos algunas Copas del Rey, ganamos algunas cosas. O sea que, Entonces muy bien. sí, funcionó, porque claramente cuando presionaban al jugador que teóricamente votaba peor, pues el otro le daba la pelota y subía el otro. Claro. Y después los saques, acuérdate los saques de contraataque sin votar, llevando el balón por la... Buena posición. Buena canasta, macho. Como decía hace unos días Tachenko, el equipo de la Unión Soviética cuando Lo está de en dejarse pista pelos tiene en los unas hombros técnicas muy era aposta especiales para con asustar, todo ¿no? su potencia para darle Romay, ¿y eso asustaba? No, o es una camiseta como la de Sabonis, pero está de lana. El conjunto emplea otras tácticas. Lanza Valtes, buena oposición, ha tenido suerte ahora. Qué Sabonis, rebote ha pillado ahí Sabonis, Sabonis. Sí. macho, Qué rebote, reflejo. con el brazo sin moverse, pum. 14-15 para el conjunto Mira. soviético, jugada de 3 puntos y no entra de Viryukov. Contraataque del equipo soviético, Jovaisa. En mi opinión, en ese equipo soviético no había ningún jugador flojo. No, O sea, no, eran buenísimos todos. Y los que estaban en el banquillo, todos extraordinarios. Y altísimos, claro. O sea, Ya están en zona, ¿no? ¿No? Sí, no, ellos, bueno, no. Tampoco se puesto- mataban al salir muy lejos. De Brian Jackson, 2 puntos. 17-16, estamos ahí. Vamos, peleándolo, un poquito. peleándolo. 12 minutos, 10 segundos. Paco, yo sacaba Curtinaitis. ahora a Romay y a Alfonso. ¿No? Jovaisa. ¿No se puede hacer algo para que salgan ya? Siendo No ha virtual. dado Niaro, Corbalán al contraataque. Ahora llamaré a Nacho Calvo, que estaba por allí, a ver si puedo hablar con Lolo, Rebote para que lo fácil saque. para Tachenko. Sabonis, fallo de Sabonis espectacular. Ojo también los tableros colgados del techo, ¿eh? O sea, que también Buscando eso la era... falta personal, Wayne Robinson. Se Ahora en el sale baloncesto prácticamente profesional claro es el impensable. lanzamiento de Wayne Robinson. Walters, dobles, Opa. dobles. este dice que es Walter y es Curtinaitis. Curtinaitis. Yo creo que igual le ha pillado el comentario, se refiere al del pase, que como ya le ha recibido Curtinaitis, no le ha dado tiempo a decirlo. Conjunto soviético. Eso pasa mucho comentando. Dices uno, pero estás pensando en el otro. Y dices el anterior. Jackson, Viryukov. Buen Ah, pase. qué bueno. Las dos camisetas que... Muy bien. Joder, qué bueno, macho. No es fácil, ¿eh? Ante Sabonis, no es fácil, no es fácil. Este era buen Sabonis tío, de- Robinson, ¿no? de Tachenko. Sí, buen tío. Buen tipo, El ¿no? majete. Un hombre hábil, Y Jackson también. ¿eh? Ahora Pastor Baptista. de pies ¿Ah, sí? a el gigante Tachenko. Tú vete el de Baisa, Qué bueno son. Este tenía una muñeca y una velocidad en el tiro. De lo que ha tirado no ha fallado ni uno hasta ahora, ¿eh? Ya ha metido la primera canasta y ahí sigue. Ahora se le pone todo negro cuando Sí, sí. delante de Tachenko. Walters, Y sobre todo que al contacto no lo mueves. recoge el propio Walter Sabonis y otra vez Wayne Robinson, tercer balón que recupera. Estaban pensando Wayne ellos Robinson, en el interceptado ¿Cómo se nota? 3 balones hasta el momento. Que Sabonis está empezando ahí, ¿verdad? Corbalán. Pues yo me imagino, unos años después le daban ese pase y dice, ¿pero qué haces, Vlad? ¿No ves que está en la mano, Vlad? Brian Jackson, lanzamiento de Jackson adentro. maravilla, tío, qué maravilla. Nos recuerda el primer partido de este Qué torneo maravilla. del Real Madrid, que en el primer tiempo consiguió sus 8 intentos a canasta. Hoy ya lleva 4 intentos y Ojo los las 4 zapatillas, adentro. ¿eh? Sí, yo creo que todavía no estaban las Nike estas. No, no, todas eran Adidas Estamos- Top Ten. Esas eran las No, top las 10. dos. Y luego ya habían salido estas que lleva Muy poco balón, Sabonis. lanzamiento de las fuera Europa. de Sí, Sabonis. estas Qué bien lo ha hecho Sabonis ahí, ¿eh? La facilidad. No, es que Sabonis fue el primero que salió de la cueva, Claro. Al ataque buscando tiros a 4 o 5 Se iba metros, afuera y claro, haciendo pivotes hacia afuera. acostumbrados. le está Poco defendiendo. lo que luego perfeccionó Nowitzki, por ejemplo, pues eso. Él ahí que Que además ni nadie era capaz de hacerlo y él lo hacía. fallo. Ahí Chechu. Oye, los dos pibos juegan como de defensa central ahí. No se mueven de debajo del aro. ¿Para qué? Claro, claro. o sea, Si no, mira cómo juegan. ¿Quién está fuera de la línea de 3? Mira ahora el comienzo del sistema. Del equipo nacional ruso en su defensa. Ah, cierta no, pasividad, justo ahora no. quizás
porque Pero no hay nadie fuera de la línea de 3. de los hombres del equipo del Real Madrid, mientras que estos en la defensa están más agresivos, más en Este la era un puñal, ¿eh? Muy bien. Habéis visto la mesa de la estadística al fondo, ¿no? Un papel, un boli, haciendo la estadística. Ahí no se te acaba la batería. No, ahí nada, macho. ¿De dónde venimos, chicos? ¿De dónde Dejaban venimos? fumar, ¿no? En los Sí, partidos. sí, sí. Entonces ahí, y mira fumaba las ahí, todo el mundo. publicidades Y que había un hay. humo, Y esto todavía... Verás el segundo tiempo. Ay, lástima. Ya estaba prácticamente la Fijaos recta que final. está Y por absolutamente detrás, lleno. Sí, sí, no cabía un alma. Lo que decíais no antes. cabía un alma. 22. ¿Qué podía Hay que- caber ahí? 4 o 5 mil. Pero no, Sí, 5 y 3.500. pico, 5 para 6, O sea, 5 había para 6, una, sí, sí, una entrada oficial, Puede ser menos. luego lo que realmente la auténtica, que es que por todas las escaleras, por todos lados colgados del techo, Yo me estoy intentando Había gente. fijar Ha solicitado su segundo tiempo. en la... Ahí vemos la última jugada con el En buen la mesa pase de anotadores. extraordinario ante la oposición de Tachenko de Fernando Martín. A ver si estaba llevando... 30 segundos para terminar la primera parte. El ¿Quién? marcador Fernando señala este de equipo IBM. nacional de la URSS, 24, Real Madrid 22. Mario Vaquerizo. Tarakanov marido ha de Alaska. saltado a la pista. ¿Era anotador? Sí. Número 6, el que tiene la pelota ¿De verdad? en este momento, así como el Madre, equipo, cuando llegó, cuando pusieron el marcador ese nuevo que tenemos ahora, que debía llevar un año, año y medio, antes acuérdate que estaba el de los palitroques, Sí. aquel, pues cuando pusieron este iba con un teclado de ordenador y nadie sabía manejar un teclado de ordenador. Y uno de los que trabajaba en la ciudad deportiva me dijo, pues mi chaval sabe, o no mi chaval, no, tengo un sobrino que sabe cosas de estas de informática y tal. Y ese sobrino era Mario Vaquerizo y se hacía todos los partidos apuntando, personal de Roma y F6, F6. Qué bueno, qué bueno. Destacado hasta el momento Jackson y ahora Bjurikov. Primera personal de Sabonis, esta vez en ataque. Fíjate, no sabía ese detalle. Tú es que estás muy puesto en la farándula, ¿eh? No, estoy muy puesto en el baloncesto, tío. Dirigiendo al Real Madrid, Brian Jackson. Tú eres A mí el amigo de- baloncesto, como es que está yo puesto, el baloncesto me pone a mí. Mira, otro que está ahí, Chuchi Abadía, ¿os acordáis? Claro. Ahí está en el banquillo. era el El primer masajista. gran fisio que Chuchi tuvimos. ha fallecido hace poco. No me digas, Sí, un recuerdo para él ahora. no sabía yo. Corbalán defendiendo. Buen tipo, muy buen tipo. Hombre, encantador. Buen pase sobre Enden. Intento de tapón y Wayne Robinson, extraordinario. El rebote, contraataque. ¡Qué pase! Bonito, bonito. Precioso. ¡Qué pase de Wayne Robinson! No es que era fácil hacer fotos ahí, ¿eh? Me llama la atención, ¿de verdad que solo hiciste 10 o 15 fotos? Sí, en esos tiempos era así, 10, 15 fotos, pues había que revelar. Y claro, yo estas fotos las hacía, yo creo que trabajaba para Nuevo Básquet. Y entonces tenía que mandar el carrete allí y tal, era una movida. Entonces había que ir con mucho tiempo. El otro día hablando con Nevado, me contaba que ellos pueden hacer, no sé si me equivoco, 1500 fotos. Sí, entre 1000 y pico, 2000, te dijo. 1000 y mucho, 2000. Ahí vemos. Yo estoy puesto por ahí atrás, si os interesa, justo detrás donde está Chechu, uno de esos soy yo. Lo digo porque luego viene el gran momento que es el de la foto, ¿no? Supongo que tendremos media hora o así para hablar de eso, ¿no, Paco? ¿A qué hemos venido aquí? Si el partido es un... Intentando la canasta. Ole. Eso ya es... Es muy difícil, hay que Intentar golpear mucho la un pelota, es muy difícil conseguir canastas. gancho en suspensión. Ese pase era muy típico de Sabonis. Sí. El Y más pase en largo. contraataque así pase más como de largo lo gancho hacía. hacia Se afuera. quedaba así clavado, ¡bum! Lo tiraba largo. 6 minutos para Y terminar. además con la palanca que tiene y la fuerza que tenía, porque era una bestia el tío. Mira dónde están los pibos que no han salido de ahí en lo que llevan 15 minutos jugando. No, se han montado tienda de campaña. 28 Oye, pues 28. estamos Vamos a ver. empatados. Vamos, Está muy bien, ¿eh? ahora han puesto algún puntito de más, ¿no? Corbalán. Biriukov, buen bloqueo de Fernando Martín. 2 puntos para Biriukov. Paco, hay que decir que de momento bien Alfonso y Romay, ¿eh? Sí, no hemos fallado ni una. Joe Baisan. Hombre, nosotros animábamos desde el Ahora se ha banquillo. escapado muy bien. Y es más, mate tremendo de Sabonis. 8 puntos Sabonis. Qué velocidad desde que la Sabonis coge. que
¿Qué mide? ¿2 metros? ¿2,20? Sabonis. Sí, 2,20, 2,19, 2,20. Sí, sí, sí. Es que Tarakanov, que está ahí jugando de aleíto, pues medía 2,5 o 6. Claro, eran unos tamaños los que tenían los tíos que nos tenían, o Lobaisa. Y Jovaisa tenía 2 metros, 2 metros 90 y 1. muchos 2 metros. Sí, sí, Son sí. tremendos. Era... Mira cómo tira. A ver. Ahí está, buen gancho. Si fallas el tiro, pues ya sabes lo que hay. Hay otro Rebote. que lo recoge, claro. Así es todo Ahora más gana fácil, macho. 32-30 a falta de Pues además, qué manera de cargar el rebote. ¿Has visto cómo había metido debajo del aro dando instrucciones a sus a compañeros. Robinson? ¿Creéis que esta fue la mejor selección de la Unión Soviética de siempre? Luego llegaron Marchulenis, Volkov. No, esta. Pero esto. Bueno, esta ya estaba ya Marchulenis y Volkov, por ahí. O sea, no sé si jugaron, porque tenían 20 jugadores. Esta es justo La el misma. antecesor. Estaban haciendo el cambio. Deben estar por ahí porque Volkov tiene la edad de Chechu y Sí, Volkov, todos ellos más o menos. están por ahí, sí. El año pasado, el anterior. Oís ahí atrás al Tiri. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Qué buena. Esa bandejita dejada ahí de Acuérdate sabor. del Tiri. Un talento tremendo. Lleva las últimas 4 acciones, 4 canastas. Sí, no, pero era que tú podías defenderle, estabas a un 90% defendiéndole, y de repente te bajabas a un 75%, un 80%, y te hacía un traje de madera. Paco, estas imágenes están tratadas porque me sorprende la calidad. ¿Están tratadas o algo? ¿O son puras? No es lo que conservamos en el archivo y Pues mira, se han digitalizado, pero ahí no tienen por qué empeorar y no mejorar, son las que fueron. Está muy bien, ¿eh? pues me sorprende la calidad, fíjate. Sí, sí, sí. Pero ya ha conseguido Y el color. Por cierto, ¿cuánto llevamos de partido? Creo que quedan 4 minutos. Hemos suprimido algunos tiempos, ¿eh? Vale, O sea, por eso parece tan rápido y tal. 16 minutos de partido. ¿Cuántos cambios hizo el Madrid? Y la Unión Soviética, ojo, los pibos son los mismos, ¿no? Es otra cultura, ¿me entiendes? O sea, aquí están jugando a ser Ellos sí que han jugadores. cambiado, porque ha salido Tarakanov, ha salido Ender, han salido algunos, pero en el equipo de Madrid ni nadie ha cambiado. Ya, pero los dos pibos, no, para que veáis lo importante que era para ellos ganar, ¿eh? Ahí está otra vez. Ya rizando No, el y le va a ritmo echar la culpa a en el Tachenko. pase por detrás de Sabonis. De todas maneras, Pero continúa, Vlad. Vlad, pelota para la Unión Soviética. Tarakanov. Buena defensa ahora de Corbalán. Jovaisa. Corta nuevamente, buen Robinson. Bien, Robinson, 5 veces, bien. bonito contraataque. Poderosísimo de Fernando Martín. Smash. El público vuelve a ondear la bandera y a levantarse de los asientos. Lo comentaba con una pasión, ¿eh? Nacho. Lo comentaba con una pasión extraordinaria. Y ha machacado hacia adentro. Buen Robinson luchando. Comentaba muchos deportes, ¿eh? Comentaba el voleibol, comentaba esgrima, Sí. entendía mucho de esgrima, pero su pasión era el baloncesto. Bueno, él era entrenador de baloncesto. Sí, Él entrenaba sí, Un equipos equipo de en Madrid. colegio y tal. Y jugaba también, ¿no? Sí, pero entrenaba. Tenía una vocación muy didáctica también, hizo diferentes programas sobre la enseñanza del deporte a chicos y chicas, ya en su etapa de Prado del Rey. Y junto a Joaquín Sánchez popularizó el famoso término de superremate en el voleibol, porque llegaba el momento del mate y como no sabían qué decir y era muy largo, dijeron superremate y se quedó. Ahí está el superremate. El lanzamiento y aunque no le da con la mano, le golpea. Ahí está dándose la también vuelta con la Rafita espalda. Rullán, Sí, que también hay que mandarle un saludo y un abrazo fuerte. muy fuerte, muy fuerte. Que se dispone a lanzar sus Que hay gente de mucho nivel en los banquillos, ¿eh? Aparte de que Lolo decidiera ese día y otros muchos. No, Pero Ahora sí, esto sí. Ahora sí. revulsivo. Qué bestia. Hoy Ahí estaba está. cachas, macho, tenías ahí... What is this? This is a pencil. Le estaba diciendo en ese momento al dos árbitro. rebotes tremendamente Pues tú ella hablabas inglés. Of course. Interceptó 3 balones. Pues ahí aparentemente se te ve a ti más corpulento que Sabonis, ¿eh? En ese momento. Sí, no, La imagen. hombre, yo era un tío fuerte. Tú o sea, también. Más fuerte que el vinagre. Ahí está.
y personal. Se van los dos pivots. He salido yo y hemos cogido un rebote de ataque. Anteriormente había obstaculizado el Sí, lanzamiento ¿no? del jugador Este es el número mítico 6 que Taracano. tenemos imagen. Taracano. De que hablaba antes Alfonso del Corral. Un alero que era el sucesor de Miskin. ¿Te acuerdas de Miskin? El rubio también. Dos aleros de esos de 2 metros. Sí, exacto. A la pivot que... Pero claro, ahora Que lo vimos, pero de un alero de 2,7 metros, es que te quedabas alucinado. Claro. Y ahora sí, ahora Sí, consigue los dos eso lanzamientos. es tan típico de estos. Y qué buena gente eran todos estos. Eran encantadores. Eran muy buenas personas. Llevo 2 minutos en el campo y todavía no he hecho una falta. Estoy que me salvo. Pero porque lo han editado, Romay, las han quitado. Ha sido sustituido. Pues es verdad que la relación entre los soviéticos y nosotros era extraordinaria. O sea, había una verdadera afección. Fundamentalmente era por la información que Sácale de ahí, llegaba. todo lo que pesaba, sácale La de historia ahí. de Chechu, claro, es fascinante, ¿no? Su madre vasca, que se va para allí y tal, que se casa con un ruso, entonces, pues claro, juega en la selección, entonces todos ellos le preguntaban por España, por tal, entonces había y estaban encantados en venir aquí y había una relación súper simpática. Yo luego los conocía, muchos de ellos, después del partido, tomando algo, ¿no? Tomando una cerveza, tomando una Coca-Cola, fuera. No bebían mucho, ¿no? Falta, No, Ellos. No había falta, eso eran era unas falta, no cosas- me la han querido pero es que eran picar. de hierro estas bebiendo. ¿El equipo soviético bebía de vez en cuando algo o no? Fernando Roma y Fernando Laura. El equipo soviético no bebían mucho, Sí, ¿no? bebían algo. Se cuidaban. Hasta el agua las flores. Fíjate lo que te digo. Pero, ¡Ay, qué bestia! Y enfadado, está enfadado. Ahí está, ahí donde no llega la técnica llega la brutalidad. O sea, no, hombre, en mi casa no. Romay? esto de aquí es mi casa. Ahí está. Ahí está. No, hombre. Venga, estamos con la hombre, va. tontería. De que llegase al Zenit la pelota lanzada por el colegiado. He saltado a destiempo, pero he saltado, yo le he dado bien cuando estaba bajando. Bueno, y a destiempo tampoco, no seamos tiquismiquis, ¿eh? Que ha sido 10 Parecía minutillos. parecía más que ruso, parecía de la aldea gala de Asterix y Obelix. ¿Quién? Ender. Ah, sí. El número 5. Para la gente que nos está viendo en casa. Y con muchas dificultades. A los soviéticos que decís que si comían y bebían y esto sí, pero después de terminar el torneo, ¿eh? O sea, de verdad que venían muy concentrados porque querían ganarlo, ¿eh? Saboni. Y alguno tenía la buena costumbre de traer Venga, alguna hombre, latita de vete a caviar. la... En su lucha. ¿Te han pitado falta? ¿Cómo pita falta estando? Tú aquí. Mira. ¿Falta de qué? Ni le ha tocado, Hemos totalmente. visto la falta personal de Fernando Roma y lanzamiento de ese 2 error. puntos. Imagínate. Aparente facilidad y real Es facilidad. es humillante. Es impresionante que un hombre de 2'10 consiga canasta rozando los 3 puntos, los 6'25. 2-10, dice. 2-10. Dios, vete. Bueno, aún tenía que crecer. Es verdad que por aquella época no tenía Pero todavía. ya tenía 2.20. Roma ya tenía ahí los 2.13. Romay Y estaba ya tenía 2-13, este ¿no? los 2.16, 2.18 seguro. Pero era muy joven, era de 18, Sí, 19 sí, años. sí, vamos. Ya tenía, ¿verdad? Tenía 2.16 o 18 seguro. Pues sí, llegó a los 20. Mira, ahí está con Romay y él se ve más alto, ¿no? Un poco. Claro, es tremendo. En el último segundo, una nueva canasta. 45-43, 2 puntos arriba la Unión Soviética en un excelente. Yo eso no le hubiera dado validez. En fin, 45-43. Ahí tenéis al público al final del primer tiempo y ese humillo que decíamos y la gente encantada con el partido de baloncesto que estaban viendo. Mira ya el ambientillo cómo se ve, como con humo. nubes y claros. Como con humo, ¿no? Fernando, que decías que es una gozada ver a Fernando Laura. Sí. Ver a tanta gente ahí, ¿no? Sí, ¿sabes? Y además me gustaría decir una cosa. En serio, creo que es lo único que decir en serio hoy. O sea, hasta ahora no has hecho nada serio, entonces. No, porque claro, tengo al lado a Roma y que me está todo el rato me hace cosas para que... Pues fíjate, yo me gustaría decirle a la gente que está viendo este programa, este partido, que lo disfruten, porque creo que son los arbores del baloncesto moderno. O sea, de aquí, ¿sabes? Ahí ya hay un paso del antiguo baloncesto al de ahora. Este es el momento donde se ve un baloncesto dinámico, la línea de 3 ya estaba recién impuesta, esos físicos, esos jugadorazos.
de verdad que les digo, disfrutar de este tipo de cosas, de este tipo de baloncesto, porque ahí hay mucho tesoro que hoy en día lo disfrutamos de otra manera, ¿no? Perfecta esa proclama, me gusta. Y quisiera que dijera algo también Fernando Romero, continuando en esa línea En serio. tan de seriedad, entusiasmada de seriedad. y seriedad. Vamos a ponernos sí, serios pero por una vez. tampoco, o sea, si luego el baloncesto evolucionó y evolucionó a una bestialidad tremenda. Date cuenta de cómo estamos jugando ahí. ¿A cuántos jugadores has visto por fuera de la línea de 6.25? ¿A cuántos jugadores ves hoy en día por dentro de la línea de 6.75? Ya, no tiene nada que ver un juego con otro. Lo que sí es que, y está muy bien, es la ilusión con la que jugábamos. Y daba igual el día. O sea, nosotros éramos, pues, están los New Romantics en la música y nosotros somos The Last Romantics en el baloncesto. Los últimos románticos. Antes de que llegasen las estadísticas, antes de que llegasen los más menos, y antes de que llegase todo eso, estábamos nosotros que lo que íbamos era salir al partido a darlo todo y ahí, a comernos a quien fuese, sea el día de Navidad, fuese el día de Nochevieja o fuese el día de Reyes. ¿Era así, Alfonso? Es que a mí lo que me impresiona es un poco, yo cuando veo los partidos actuales, o los jugadores actuales, físicamente mejores, seguro, más altos, mejor técnica, pero hay algo que entonces era desbordante, que era la pasión. Había una pasión. Vivíamos el baloncesto de una forma absolutamente como una religión, ¿no? Era una pasión tremenda, ¿no? Entonces vivíamos no solamente el partido, es el día anterior, la noche anterior, nos juntábamos a tomar una cervecita y a charlar el partido. O sea, todo lo que se vivía era absolutamente enloquecido. Y claro, estar ahí en el torneo de Navidad, cuando de críos, 14, 15, 10 años, jugábamos en nuestro cole y veíamos los torneos de Navidad, era como lo máximo, ¿no? O sea, una cosa, es como, no sé, no sé lo que puede ser para un escritor, pues que le den el premio Nobel, o sea, era estar en lo máximo. Había una pasión allí casi, y la vivíamos no solamente en el momento del partido, sino antes y después, permanentemente, ¿no? Pues que además es que había una cosa, o sea, es que en Madrid de la época, o sea, los niños molestaban en casa. Un sábado, un día 24 por la tarde, incluso un 25 por la tarde también molestaban en casa. Y entonces, ¿qué era lo único que había? El torneo de Navidad. No había otra cosa, no había un Juvenalia, no había nada, o sea, estaba todo cerrado, no había cines, no había nada, que estaba el torneo de Navidad, con lo cual eso era el centro donde iba toda la gente que molestaba en casa. Sí, yo no acepto eso. Estábamos todos los pesados, decir. ¿Cuánta gente que no te pedía entradas? En ningún momento te pedía entradas para el torneo de Navidad para ir con los niños. ¿Ves? Se ríe, tengo razón. Pues yo os tengo que decir, también hablando en serio, aunque mi papel es estar casi siempre serio, que yo he tenido la oportunidad de comentarlo 3 veces junto a Nacho Calvo, por decisiones aquí, y a mí me pasó exactamente eso que tú has dicho. Yo he visto el torneo de Navidad toda la vida porque íbamos a casa de unos tíos y como no había nada, poníamos la tele y nos aficionábamos al torneo de Navidad. Como no había nada, esa es la frase. Sí, y veíamos y yo encantado y me sé todos los jugadores, más o menos, y entonces un día llega un jefe aquí y me dice, oye, ¿quieres ir a comentar el torneo de Navidad? Bueno, yo creo que la ilusión todavía me sigue desbordando. Y dije, claro, por supuesto, pero lo tienes que hacer bien. Bueno, ya eso, pero... Y cuando me vi allí comentando, me repetía eso. Digo, estoy en el torneo de Navidad. Porque había ido tantas veces a la grada a veros que no me lo creía. Me ha gustado mucho eso que has dicho y me ha traído ese recuerdo. Mira, yo saltando un poquito en el torneo de Navidad, porque esto no era en el torneo de Navidad, sino era en un partido que fue relativamente cercano, que también fue contra la selección soviética. Y yo entonces ya era residente de cirugía ortopédica. Entonces, en un momento de cambio en España, en un momento de dificultad de transformación, y fue una cosa muy, muy graciosa, porque de verdad es que es una anécdota que siempre cuento. Jugamos el partido y al ganar el partido pues ganamos al TSK de Moscú, ¿no? Sí. El TSK de Moscú. Bueno, pues es que cuando yo entré en mi hospital a trabajar por la mañana, todo el mundo en la puerta haciendo cola para hacer pasillo. O sea, porque había visto todo el mundo el partido. Que era una emoción ahí en el hospital, toda la gente contando el partido. Esto era hoy en día sin pensar. ¿No? Y te aplaudieron y te... Claro, porque habíamos ganado al TSK de Moscú, al Real Madrid, había una afición. Esto indica lo que seguía la gente esos partidos, ¿no?
Y es auténtico. O sea, Bueno, yo que suponía el baloncesto en aquella suponía época. aquello, o sea, una cola de gente haciendo pasillo porque habíamos ganado de eso. Que estamos en el año 84, Alfonso. Sí, sí, exactamente. El año anterior se hizo el mayor hito de la historia del baloncesto que no lo van a repetir en la vida. Y es que esta casa obligase a posponer una final de la Copa del Rey porque había partido de baloncesto a la hora que iban a dar la final, que no esperaban que nos clasificásemos la selección española para la final contra Italia, y pospusieron la final de fútbol, Que era un Madrid-Barça, además. que era un Madrid-Barça, para poner el baloncesto a la hora que tocaba. O sea, eso tú ahora lo ves posible. Eso no se ha repetido casi nunca, ¿eh? No, ni Casi se va a nunca, hacer, sí, porque ahora hay 200.000 canales, apúntate al que quieras, pero... Y había otra cosa, vosotros, esto que has dicho, me ha gustado mucho también lo que ha dicho Alfonso, que es verdad que la pasión, ellos como jugadores también, era todo tan distinto, porque eran al mismo tiempo que eran las estrellas que estaban ahí jugando, eran muy cercanos luego. Mira, Alfonso era el médico que ha dicho, llegó de médico residente al hospital, Romay sigue siendo igual de dicharachero, cercano, amable, Igual. pero claro, en aquellos tiempos era todo mucho más cercano, ellos vivían con la gente que luego iba... Mira, yo también les he admirado de niño, antes de empezar a trabajar. Si tienes nuestra edad, jodido, ¿cómo va a ser de niño? Bueno, pero- Ahora vas diciendo que eres más joven. Venga, hombre, va, vacila con otro. Junior. Se pon la segunda parte, que esto ya, contar mentiras aquí, no. Déjale terminar al niño de aquella época. Vamos a ver, hay una cosa que es sigue, Fernando, evidente. sigue. Tengo Qué malo 10... Oye, Romay, tengo 10 días menos que tú. O sea que tiene que ser... Es que yo necesito jugar de Junior. Pues qué bueno. Como aquí mandan los jugadores, Romay ha dicho que vayamos a ver la segunda parte. Pues vamos a ver la segunda parte, a recordar los niños que éramos todos en aquella época. Nosotros estamos jugando vosotros dos chavales todavía. de Paco teta. también lo ha dicho y no ha habido Sí, tanto sí, cachondeo. Bueno, vamos a la segunda parte. Si os habéis incorporado ahora, esta es la edición 20 años del torneo de Navidad del Real Madrid, la Navidad del 84. Como en Conexión Vintage el tiempo nos encanta volver atrás, sin nostalgia, sino con admiración y reconocimiento por los deportistas y los jugadores de baloncesto que tenemos aquí. Nostalgia empaña en ocasiones demasiado y es mejor admirar a aquellos jugadores de baloncesto. Volvemos al pabellón de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, donde hoy se levantan 4 torres, que en ocasiones parecen Mordor los días de niebla en Madrid. Ahí estaba la Ciudad Deportiva, ahí estaba el pabellón y otras instalaciones, ahí se celebraba el torneo de Navidad. En la primera parte, marcador ajustado. Veremos en el segundo tiempo si al final Lolo se decide a dar entrada a Alfonso del Corral. Todo hace indicar que sí, salió para lo que tenía que salir. Todos Si sabemos continúa o no, que sí, Fernando Romay, y a seguir disfrutando sabemos que sí. con el baloncesto de la Unión Salió Soviética para hacer frente al Real historia. Madrid. Cada vez que Lo salía vemos. Alfonso iba a pasar algo grande. Yo de Y niño me pasará. acuerdo de eso también, de Alfonso. Qué sinvergüenzas se quieren. Y ahí está el equipo de la Unión Soviética, el número 15. Es que no me has dejado Sale terminar, Sabonis, quería decir que de niño naturalmente, también. Ahora sí podemos ya hablar, ahora sí. Sale ¿Cómo se Jovaisa, quieren? ¿Cómo se quieren? Sale Walters y por el Real Madrid los mismos que acabaron la primera parte. Ahí está, bien, Romay. Ganado el salto, Y mira la macho. pelota Fernando Romay que recibe y lanza un gancho con Por ahí quedaba. Los mismos que no pivot consigue ellos, que sea ¿eh? canasta. Sí, no, ellos Romay siguen no se iguales, esconde. que ellos... Pancrasin yo creo que... Una novedad en el conjunto No sé si jugó algo, Sí, pero... esta parte sí poquito. jugó, sí. de la Unión Soviética es Ah, de momento Komicios, el no. número Pero 16. el mate que le metió Alfonso en Que la ha salido cara por también, medio ya de se la ve. Pero eso es aquí, es el TSK. El público celebra. Muy bien, Fernandito, le has metido un gorrito. Después vuelve a recoger Tachenko y El consigue tapón de dos Tachenko, puntos. pero claro, siempre le cae en la mano, joder. 47-43 para la Unión Soviética. Brian Jackson ante el Walters. Fernando Romay que lanza. Fernando Martín. Jovaisa. Hizo un lanzamiento de 5 metros, no es un tiro habitual el de Fernando Martín, pero había que arriesgar, intentando sacar Fuera. lejos Bien defendido, Romay. hasta a los hombres altos del equipo ruso. Ay, pues, Se lo ha jugado Corbalán, ¿eh? No, Sí, se sí, ha cambiado sí. la mano hoy. yo pensé que no iba a entrar. Si no, se lo pone. Qué pelazo tenía Juanito, no me acuerdo. El más alto y el más bajo del equipo, de los dos equipos, Mira, mira, Pudo está la muy bien. velocidad y la habilidad de Juanito Corbalán. que consigue sus
2 primeros puntos de la segunda parte y 2 de la primera, 4 puntos. Tachenko, muy bien Romay, obstaculizando el pase Bien, Romay. que le daba Comicius. Ha dicho muy bien Romay, esto es una persona con criterio. Porque era entrenador, ¿lo ves cómo sabía de esto? Comicius personal de Biriukov. ¿Ya se acerca el momento realmente clave del partido o todavía no? Segunda personal de Biriukov. No, todavía no, porque tenía que estar... Ah, era casi al final, ¿no? Claro. Bueno, Bueno, que al estar final. en Iturriaga en el campo. Jovaisa, Walters. Oye, ¿verdad? Iturriaga tampoco ha jugado, macho. Y Antonio Martín, tampoco, que estaba ahí. Es eso, Mici. Y Rafa. Comicius, que luego jugó con Corbalán en Valladolid, ¿no? Sí, También. Y con Sabonis. y también. con Sabonis. Homicius. Hasta el momento el arbitraje. Otro buen tipo. Y jugó también en el Madrid. También los dos Comicius, equipos sí. están prestándose a ello porque el Comicius juego jugó en el es fuerte, Madrid. es duro, pero no hay violencia. No fue una y no hay temporada malos entera, yo creo que fue un final de temporada, ¿no? Fue una lesión de alguien, creo recordar, ¿eh? Ahí está Corbalán en la esquina. Biriukov. Corbalán. Ante el Walters lanza Corbalán. 2 puntos. Está casi jugando. Ese más tirito clara. echándose para adelante de Juanito a tabla. La utilización de la tabla. Sí. Ahora La bendita tabla. parece que... Es un pecado, tío. Que no existe. Que impera en la Unión Soviética y tapón. Ah, Tapón. eso falta. Protestadísima por el público de Fernando Román sobre Tachenko. No, ahí no le di. Precisamente ahí no le pude dar. Señor referí. 2 lanzamientos, ahí lo tiene. Un día podíais hacer, Paco, un programa sobre lo maltratado que ha sido Romay por los árbitros, macho. Todo, también. Y por sus mis cuñadas. Pero mira, ¿ves? Iban a ser 2 puntos y al final fue uno 2 solo. minutos Siempre del segundo aportando. tiempo, 1 punto arriba la Unión Soviética, 48-47. Juan Corbalán en buena posición. Fixanoite en pleno día. Ahora ya. Sí, se apareció el otro y dijo, voy a esperar. Él ahí y sus compañeros moviéndose para buenas posiciones. Brian Jackson. Lanzamiento de Jackson, de Anegaro. Sabonis. Comicius. Walters. Jovaisa, otra vez Walters. ¿Ves? Lo juegan, sube Homicius, sube Walter, hasta Obaisa, no tiene un base clásico, no. ¿Cómo Sabonis, se podría entender? Walters, Mira qué buena ayuda. recoge Sabonis, lucha, toda la posición clara. Claro, pues si voy yo a la ayuda de Sabonis, alguien tenía que estar debajo de Tachenko Ahora, para que no entrase. no creo que hayan jugado más de 13, 14 jugadores, ¿eh? En todo el partido. 15 o no más. No, aquí en Madrid solo ha cambiado a Fernando por Robinson. 50-47-16. Y ellos han cambiado un poquito más. Ellos han entrado. Ha salido Taracano, ha salido Homicius, Homicius, Peremin y ya está. Kurtinaitis. Kurtinaitis, sí. eh, Cuatro no, jugadores. no han salido ni. Han jugado permanentemente Obaisa, Sabonis y Tachenko. Los 3 han estado fijos. Los otros dos Tiene a puestos. Pankraskin en el banquillo, ¿eh? Pankraskin, No sale. Sabonis, defendido por Fernando Martín. Ahí ven ustedes un número 2-13 jugando prácticamente por fuera. Pasos, segundos pasos que comete el equipo de la Unión Soviética. 16 minutos 32 segundos para la conclusión de este Ahí tenemos al partido. mítico Gomelski. Gomelski. El zorro plateado. Zorro, Luego el que está sentado ahí, yo no recuerdo el nombre, el que está era su segundo el segundo. Yo creo que ese luego fue posteriormente seleccionador. ¿no? seleccionador, sí. Y era el entrenador del TSK o algo así también. Bueno, Gomelski fue las dos cosas durante un tiempo. Clifford y Lolo. Walters y Corbalán defendiéndole. Comicius. Walters. Otra vez Jovic ante él. Lanzamiento de 3 puntos, canasta. Es que este es Obaisa, qué facilidad para tirar. ¿Cuántas falló? No, una yo creo que ha fallado. No, una ha fallado. Ojo a la publicidad de Soberano, ¿no? Soberano veterano. ¿Os acordáis de aquella, no? Sí, claro. Donde hay hombre, hoy en día, fíjate. Otra que ha metido. Tremendo. Sí, no, si este... Nuevamente de 3 puntos de Jovic. Y la de Winston, también hoy sería El robo. impensable. Ahora sí.
Mira qué buena defensa. Qué buena mano, Romay, qué buena Ahí mano. está, versátil, como una serpiente. Hubiera sido muy peligroso para el Real Madrid esta nueva canasta. Ahora tira Fernando Martín, falla. Nuevo lanzamiento, 2 lleva fallado Fernando Martín en esta segunda parte. Comicius ante el Biryukov, Sabonis, Fernando Martín intentando frenar al jugador soviético. El público anima al Real Madrid. Ahí sin dejar bajar a Tachenko para que no esté al lado del aro. Comicius, canasta, primeros 2 puntos de Comicius. Y tiempo que solicita lógicamente Lolo Sainz, que ve que el partido se le va por 5 puntos, 58-51, cuando faltan 14 minutos, 59 Y el que no ha salido nada es Velosteni tampoco. al ataque Juan Corbalán. Velosteni sí que ya era más mayorcito ahí, ¿no? No, Velosteni era de mi edad, era del Fernando Romay, 2 puntos. bloqueado. Qué gran Bloqueado jugador, por... Chechu, ¿eh? Jugada Un de jugador pizarra, los 2 primeros puntos tremendo, un de talento. Biryukov en esta segunda parte, 58-53, cuando faltan 14 minutos y medio. Es un movimiento que el Real Madrid practica con gran facilidad. Los cruces por debajo de la canasta de los alas, buscando los bloqueos de los pies. Segunda canasta Vaya consecutiva canastón. de Comicius, jugador muy hábil, y ahora le responde muy bien. Tabla, la old La school. tablita. La potranca rusa le llamamos. Sí, El mote que le pusimos. La potranca. Sí, porque, son gemelos, joder, sí. si te fijas, no tenía gemelos, tenía trillizos. O sea, era una cosa las piernas. Equipos extraordinarios. Este Vicius pega unos tiros. Tres canastas seguidas Unos tiros, unas de posiciones. Comicius. Sí, claro, yo que además iba ahí un poco a la ayuda para evitar la penetración por la línea de fondo, porque le estábamos sobremarcando por arriba. Fernando Martín, Biryukov, que va a responderle, le responde. 3 canastas seguidas de lleva Biryukov. 3 canastas seguidas, como ha dicho Nacho. Realmente se ha convertido en un de juego ambos, ¿no? personal Muy entre los acertado. jugadores en estos últimos momentos del La juego. Chechu era Los dos marcándose, se era han un picado jugador extraordinario. consigue. Tiene facilidad, Canasta ¿eh? de Comicius. Es que es una facilidad. Qué bueno. Que salió ahí la conexión lituana. 3 segundos. Jovaisa. 3 segundos, Qué tío. racha la de Pues En te un digo contraataque, 3 que es segundos. que la selección soviética era mucho más que la rusa. Es que había jugadores lituanos excepcionales, había jugadores de Georgia también, había jugadores Si la misma selección lituana, separada años después, llegó casi a lo más alto, Extraordinario, pues, imagina toda la república junta. No, había un montón y En este también era muy bueno. había ucranianos, Me bielorrusos, parece había el primo de bielorrusos también. Asteris en la aldea. Parece el bardo de Asteris, Asura Centurios. Anima el Real Madrid. Jackson arriba. Arriba y adentro. Jackson también está haciendo un buen partido, ¿no os parece? No, era un jugadorazo. Que estamos viendo Brian Jackson era un jugador que siempre rendía, siempre daba un nivel. bajo en el marcador. Nunca. Era, ¿cuánto requieres de mí? Si me das 10 balones, te... No sacaría 10, pero siempre tenía 7, 8. O sea, es que era un rendimiento notable siempre. A lo largo del torneo, el equipo ruso Era muy seguro. distinguió porque Luego un tío muy disciplinado, ¿no? A la hora de entrenar y eso, ¿no? Sí, era muy serio, muy bien profesional, se cuidaba. Un carácter estupendo. ¿Era mormón? ¿Me suena? Pues puede ser, no lo sé, puede ser. Me suena que era mormón. A ver, el ambiente era extraordinario. Ha sentado a Jovaisa. Es la primera vez que le sienta en el partido, Gomeski. Yo creo que sí. Yo creo que no lo había retirado hasta ahora. Campeón olímpico, campeón de Europa en muchísimas ocasiones y campeón del mundo. 30 segundos. Por primera vez en el partido. 30 segundos, atención a ese dato, No 24, 30. Que debería de ser ya. Es verdad, claro, acentuada 30 segundos. estos 12 minutos que restan para conseguir que el equipo soviético no lance en buena posición. Esta es la primera vez que lo consigue y son 30 segundos los que ha cometido. Te están empezando el ataque y quedan 20 segundos. Bueno, antes 24. Robinson, que puede imponer con su agresividad A un balón que te van O a sea, dar Chechu, ahí. Brian y Juanito no han cambiado. O sea, solo han jugado, el cambio ha sido los pibos. Jackson ahora sí, ¿no? Jackson sí que está fuera ahora. Ahora ¿Me está- parece? He visto a Robinson. No, yo creo que está. Sí, se ha sentado Fernando, ha salido Robinson y me quedé, estamos Robinson y yo. Ya, pero Brian Jackson, Chechu Biryukov y Juanito Corbalán no han dejado de. Llevan jugando todo el rato, no han dejado de jugar ni un minuto. aficionados que José Uricó debutó en este torneo de Navidad el año pasado y hoy
y a lo largo de estas 3 jornadas realmente se Ya confirma. ves, como había el gran salido jugador que Robinson todos a robar esperaban. y yo ya estaba Ha abajo. interceptado nuevamente Wayne Robinson un pase interior a Sabonis. Y mientras tanto el Madrid parece ser que intenta una defensa y otra vez canasta, no, ahora no ha conseguido canasta, pero Tachenko ha rematado lo que ya se estaba saliendo. Nueva canasta de Tachenko, 6 puntos en el segundo tiempo y 70-59. Se destaca ya claramente la Unión Soviética, lanzamiento. Buena canasta. Espectacular. Canasta de Román. Canastón, vamos. La clase ya tiene Ha nombre. lanzado muñeca, desde 4 macho. metros y medio, Ahí está. una Sí, buena que está muy canasta desaprovechado. para Romay. Lanzamiento de Enden, Odaniaro, Sabonis, canasta de Sabonis. Qué bárbaro. Está empezando ¿Cómo le la llaman máquina esto ahora soviética que no a toca a funcionar Niaro? tope. Un airball. Airball. Esta segunda parte de Sabonis, pero la máquina soviética funciona totalmente. Bonita jugada. Ay, qué Bueno. Qué buenos Sí. movimientos. Lástima que no consiga la canasta. Bailarín de claqué. Segunda personal de Sabonis. Bailarín de claqué Romay. Equipo de la U 72. Mira, Real Madrid ¿ves? 61, Pipa, Iván, ahí puntos estoy de yo. juego de esta segunda parte. Ahí vemos la repetición. Y ahí está. Oye, te enfrentas a las dos torres, ¿eh? No Dos, estaría fácil eso. dos tíos de 2.20 y ahora va Romay, tira el primero y como no lo mete, ¿por qué? Porque está sobrevalorado el acierto. Mirad la rodillera que lleva Tachenko, es de portero Sí. de fútbol. Sí, Desde antes. de balonmano, De porteros de la antigua época, de la época de Betancor en el Real Madrid. Sí, de cómo se llama, de Yassin. De Yassin, Tommy exacto, Hughes, exacto. que ha marcado ya 12 puntos en lo que llevamos de segundo tiempo. Ahí lo tienen ustedes. rodillera Ante él, no el hace nada, es para apoyar y punto, ¿no? Para caer, si te caes, pues que está arrodillada. De ortopedia, nada. Tenía Por eso, felpa, era. el gol lo Era dice. más de portero de esos de hockey. Qué bueno, nunca me había fijado en ese detalle. Luego Sainz, Esa rodillera de portero. de Corral, preveyendo que con 4 faltas personales pues Chico puede abandonar la cancha en Eran cualquier otros momento. tiempos, Paco. Nuevamente ha salido a la pista. Todo era Leo así. Baiza, Éramos niños. Era muy bueno, sí, claro, yo de niño ya había visto esa agotado rodillera. Porque ha derrochado energías y esfuerzos en estos 10 minutos que llevamos que de bueno. segundo tiempo y tampoco. ¿Y eso, Fernando? Ahí está. A Sabonis. Ahí Un está. éxito. Nunca se me ha valorado lo suficiente. Lanzamiento cómodo y no entra. Tú hablas siempre de tu tapón a Michael Jordan, pero creo que debes ampliar la galería, ¿eh? Has puesto gorra a todos los grandes, macho. Sí, señor, sí, señor. Pero porque se dejaba. El tema es. La Unión Alfonso, ¿te ha Soviética, puesto algún gorro a que ti fue alguna vez? Me ha puesto- Caja Madrid alguno. Me ha puesto muchos. Sabonis y le intercepta el paso con las. Me he respetado con los años, pero en aquella época no me respetaba nada. Había poco respeto. Mira otro balón robado. Corbalán dribla muy bien a Sabonis, intenta una jugada personal. Viriukov, lanzamiento de personal Viriukov, la mía. adentro. El gol adentro. Creemos que ha sido el propio Fernando Romay el que al intentar Sí, no te jodes. machacar la canasta. Pero bueno, ya van a herir. Ahí compruebas que van a herir, ¿ves? No me tienen estima. Nunca me la habéis Te ha echado a tenido. ti la culpa del contraataque y la canasta del equipo Raúl, contrario. que se ha Pero escapado que yo no la saqué, que la sacó claramente Sabonis. Y bronce en México, Montreal. Muy bien, Moscú, Salete, muy bien. pero la URSS se va en el marcador, Con ya. los Estados Unidos del baloncesto mundial. Después ha sido campeón también Vuelve del Fernando mundo en Martín, Montevideo y en vuelve Puerto Martín. Rico y ha sido campeón de Europa en 14 ocasiones. Historial impresionante de la Unión Soviética y hay que descubrirse cuando este equipo además emplea su máquina. Y es Mira, se cae el prácticamente estadio de inexpugnable. aplausos, macho. Además, Ahí creemos está, en ahí Villano está, mira. que la Unión Soviética cuenta El ahora ídolo con de el mejor propio equipo de toda su Siestra. historia y ya hemos leído el historial tan tremendo de los jugadores soviéticos. Sin ninguna duda, la presencia de Sabonis hace a este equipo diferente a todos. Es un hombre extraordinario, con gran capacidad para el rebote, para el tiro, con gran manejo de balón y que evidentemente hace al equipo ganador. Momentos de desconcierto en el Real Madrid, sobre todo en ataque. Por eso vemos a Juan Corbalán intentando colocar en buenas posiciones a sus compañeros. Brian Jackson buscando buena posición de lanzamiento. Ahora no ha tirado en muy buena posición. fabricado el sitio él, Rebote Sí. para Sabonis. Sí, pero con el defensor a la derecha te incomoda. Y sobre todo pues, viendo a Sabonis debajo que había dejado de hacer la penetración. Buen pase ahora mismo y bien. Ha cortado muy bien ese balón Juan Corbalán.
Hay que destacar también la faceta de pasador de Sabonis, ¿eh? Aquí lo ha Sí. hecho menos, pero a medida que fue avanzando y más Sí, maduro, sí. veía muy bien el juego. Ahí a que le restó facultades el tobillo, se convirtió en buena excelso ayuda. pasador. Sí, daba muchas ciencias. Se va solo, canasta y personal. Y vais a meter canastas de todas las maneras posibles. En bandeja, tiro 3-4 metros, tiro de 6-25. Que vais a ser un jugadorazo increíble. Sí, 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 sí. momento buenísimo, ahí. altísimo. Y muy, esa muy falta. ágil, y tiraba muy bien. Haciéndolo aparentemente fácil. Mira, mira, Míralo, mira. míralo, ahí está. Ahí tenemos a Alfonso del Corral. Pecholata, Romano. Vemos ahí al sustituto. Delgadito, estaba de- delgadito ya, ¿eh? Ahí está delgadito, tenías además una caja torácica. Eso sí. Le caben ahí 2 o 3 corazones. No, y los tiene. 15 segundos para el conjunto de la Unión Soviética, que ya son 16 después de esta personal adicional, este tiro libre adicional. Vamos, La balones diferencia al de corral, por marcador. Dios. Está siendo una máquina realmente implacable la Unión Soviética en este segundo tiempo. Di que sí, la primera no te la vas a tirar. Desea en ataque para superar a los jugadores soviéticos. Lanzamiento. Que en el primer balón que recibes conviene no complicarse mucho, ¿no? Si sale Busca. Qué fuera confianza, ese primer ¿eh? balón, te hundes. Claro. Y ahora qué jugada y qué caída. Qué No es jugada y fácil qué salir en caída esa la circunstancia. que ha tenido. No, porque Con además todos ellos y en frío, o sea, porque realmente estás sentado en el banquillo, no estás eso. De hecho, que caliente no es igual. A ver cómo fue. Y nuestro operador Ángel Fernández. Y en el aire mismo consigue la canasta Arvidas Sabonis. Juanito se cabrea con Wayne Robinson, pero fue Juanito al pasar, ¿eh? sí. Ahora, ha visto, ¿eh? No le da la mano para levantarse, nada. Carácter endemoniado. Sabonis. Creemos que ha caído muy bien, porque si llega a caer en mala posición hubiese tenido alguna fractura. De todas maneras, ha caído de muy alto. Claro, todos El bailan. Creo que se prepara de los tenis. Tikhonenko, Víctor Pankraskin, ¿no? Consiguió en este partido 10 No, minutos. yo creo que es de los tenis. El Velosteni. Pankraskin está a su izquierda, creo que el Velosteni. Que se prepara para salir. En el segundo lo quedan No, pero una gran pues diferencia. por el tipo Sabonis parece es un hombre Pankraskin. extraordinario y está siendo sustituido. ojo, por 18 se han ido ya, Velosteni. Velosteni, sí. 2.14 y 115 kilos de peso. 2.14, los primeros. No, pero este ni medía más. Del tiro libre, macho, eso es un Claro, clásico. jugador magnífico. Ese día tenía Nacho las medidas de los jugadores un poco Sí, distorsionadas, ¿no? un poco había puesto ahí. Daba como pudor decir 2.20, ¿no? 2.17. Me parecía muy grande. Pues vaya bloqueo, ¿eh? Personal de Alfonso del Corral, que protesta al propio jugador. No Oye, fue, Alfonso. claramente no fue. Y Obaisa estaba mosqueado contigo ahí, parece, por un bloqueo o algo, ¿no? Porque ahora ha hecho un gesto como diciendo... Yo me ahora quito. me se la pita. No, hombre, voy que me acerco a él, pero me quito para. Y entonces el tío me espera que me dé un golpe, pero bueno. Parece, pero es que antes hay un bloqueo, te hace un bloqueo y tú lo pasas en tu línea ahí, como por encima. Qué Sufriendo. bonitas esas camisetas. Con las letras cosidas, ¿verdad? Macho, ya me gustaría una camiseta de esa ahora para tener ahí en el salón de mi casa. 6 puntos en el segundo tiempo y 2 de ahora. Con ese 8. color, De los además. 8 puntos, 2 han sido de 3, de triples. Ahí está Alfonso del Corral, muy buena Ahí posición está, de ahí tiro, está. adentro. Alfonso, muy bien. Pues eso es importante, meter la primera. Sí, Hombre, la primera que tiras es importante, lo que te da Y una vez que muy metes a la primera, ¿cuál es la siguiente más importante? La segunda. La segunda. Y la suspensión, una elegancia. Mira, cuidado, mira la corriendo No, ya. más que elegancia militar. O Muy sea, bonita la jugada de Corbalán. extraordinaria. Buena entrada de Corbalán. Extraordinaria. también. Sin duda alguna la mejor jugada del torneo, a nuestro juicio. Extraordinaria, y el público ondea banderas y se levanta el pie. Ahí vemos la repetición como finta a Ahí hay un 3 pase, contrarios ojo, en una posición divididísima, y con efecto consigue que la pelota se introduzca. Canasta Esa tenía que extraordinaria. Mejor jugada del torneo, dice Nacho. Sí. La pasión le puede. Oye, que no había narices a ponerle un micrófono a Lolo Sainz en esos tiempos, en el tiempo muerto, ¿eh? no se dejaba. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que eso está bien o no está tan bien? ¿Qué opináis? Lo del tiempo muerto. Sí, lo de meter un micrófono en los tiempos muertos. Canasta
Falta. Pues son... Ahí está, bien sacada, Pues buena hombre, yo fintita. lo que creo es que lo que se pretende con eso, lógicamente, es implicar al público y tal, pero claro, le quita estrategia, le quita intimidad al equipo y bueno, pero bueno, todo por amor a que haya más audiencia, pues sea permitido. Pero lo suyo es que el entrenador tenga su intimidad y su libertad para decirle a los jugadores las cosas y plantear estrategias que no sepa nadie, ¿no? Yo durante mucho tiempo pensé que era bueno y ahora me sobra. Me sobra. No, porque supongo que también el entrenador se condiciona mucho, ¿no? Claro. No dice exactamente lo que quiere decir. Y ya que estamos fabulando, ¿y el instant replay? Eso es un coñazo. Buena pregunta. Yo sí lo veo bien en determinados momentos. En determinado momento, pero a veces por un balón intrascendente se Es que tiran ahora 2 mismo minutos. los dos últimos minutos de partido estás viendo más el culo del árbitro que a los jugadores jugar. Pesado y además no tiene ninguna trascendencia un balón. Pues nada, fuera. Yo entiendo que los 2 últimos minutos o el último minuto, ¿no? Tercera falta personal. Míralo. Cuando faltan 5 minutos 55 Y los tiempos muertos a mí me parece que tendrían que tener un poco de intimidad los equipos, fíjate. Me gusta mucho oírlos, que conste, pero entiendo que como profesionales del baloncesto pues debe dar un poco de mal rollo, ¿no? Que te estén escuchando todo lo que dicen. Y eso que se cortarán, ¿eh? Lolo tenía un micrófono, ¿os imagináis? Un micrófono a Lolo o a Clifford. Se rompía. ¿A quién de aquellos tiempos? ¿Cómo se llamaba el sheriff? Manuel Comas. Igual rompía el A micrófono. Manuel Comas le hubiera gustado. Le hubiera Luego gustado. estuvo aquí de comentarista con nosotros y sí, con su carácter sí. Estuvo conmigo aquí, era muy bueno, era muy didáctico. Pues sabía mucho baloncesto. 35 segundos para que acabe el partido. Bueno, y lo Sí, explicaba. ya menos hablando. 72. 14 puntos a favor de la Unión Soviética. Se acerca el momento clave del torneo de Navidad. Tachenko corta. Y el Canasta, árbitro, señor Rigas, da canasta al gancho de Tachenko. Mira, también está Paco Velasco en el banquillo. ¿Eh? Y no jugó mucho, ¿no? Porque hay balones que no se sabe, sobre todo cuando los lanza un hombre con la altura de Tachenko. En la pelota hace muy poca parábola y es muy difícil decretar cuándo está arriba y cuándo está bajando. Juan está debe haber estado lesionado o algo, ¿no? Vamos ahí, Alfonso, tírate. Lucha Alfonso del Corral, un balón que ha perdido. No me acuerdo si estaba Hay lesionado muchos Juan. problemas en la búsqueda de posiciones de tiro por parte del Real Madrid porque la envergadura... Yo me lo de hubiera la tirado, polémica Alfonso. ¿Qué quiere que te diga? Ruso, se lo Sí, plantea. pude. Eso era muy... Valtes con Juan disciplinado. Corbalán. Buena defensa de Juan Corbalán. Saque a favor de la Unión Soviética por medio de Comicius. Jovaisa, Comicius. Jugador con mucho nervio, bajito, pero con mucho nervio. Ahora sí, contraataque del Real Madrid, Alfonso del Corral, personal, intencionada de Jovaisa. Intencionada. ¿Ves que yo creo que teníais algo ahí, Alfonso? ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo. Yo creo que teníais algo ahí, Tercera macho. personal de Jovaisa, un hombre que ha conseguido Y 14 creo que viene puntos del en primer tiempo, bloqueo ese que te pone, ¿eh? y 7 y 8. ¿Te ponías muy nervioso a la hora de las personales? No, Se aprecia en el juego ofensivo del Real no, Madrid. porque Hombres nosotros altos, la verdad Rafa que y Robinson, hacíamos siempre un torneito para acabar cada entrenamiento para luchar debajo del tablero. y en el torneo se pagaban cervezas, no se le veía, ¿no? Y entonces había que intentar ganar como fuera, ¿no? Entonces Había que intentar no perder. no perder. Y si es posible luego ya ganar, pero en principio no Y perder. entonces estábamos todos muy concentrados con el tiro libre, ¿no? Una defensa presionante en todo el campo. Y ahí está saliéndose bastante bien Comicius, un hombre muy habilidoso, muy rápido, con mucho nervio, de la defensa de Alfonso del Corral. Jovaisa. Fernando Laura, prepara la cámara. Ahora, bien. Prepara la cámara que está llegando el momento. Pero me falta Romay en la cancha, que es el que crea el hueco, que es el que hace la mano que mece la cuna. A ver si no iba a estar yo. Mira, está Neiro. Mira. Juanjo Neiro, el árbitro, también está ahí. Lo El he visto. Neiro, el famoso Neiro. Está ahí en el túnel. El partido en el Palau, con Petrovic y con Lolo. Y el partido del, ¿cómo se llamaba? El torneo de Cádiz, de Puerto Real. Ahí empezó todo. Complejo y síndrome de Tachenko Sí, sí. en esta ocasión, porque ha podido intentar algo, pero
Otro torneo mítico también, el de Puerto Real, ¿eh? Sí, con el alcalde aquel que era muy baloncestista. Barroso. Barroso, sí. Evidentemente con su envergadura hacen muy difícil. Buen muy tío difícil también. la lucha Una vez bajo lo los viste. tableros. Un abrazo para él si está Ojo bien. que ya se prepara Romay. Ahí viene Roma, ya. Ya viene. Yo estoy Ya viene, ya. poniendo la cámara, poniendo el carrete nuevo. Que ojo, con los carretes de aquellos tiempos tenían 36 fotos, ¿eh? Cuando faltan 3 minutos. Que había que 30 cambiarlos. segundos, nueva canasta de Tachenko. 3 minutos 30 segundos. 90, Es que el eje 74 Sabonis por para fuera, Daniel Tachenko Sorin. por dentro. Y un Sabonis capaz de tirar desde 5 metros, 6 metros sin ningún problema, claro. Con mucha fiabilidad y de no más es allá fácil. con alguna fiabilidad. Y personal Oye, de hay una Sabonis. cosa, ahora cuando viene el momento de la rotura del tablero, hay una cosa que a mí me impresionó mucho ahí. Pero no, he visto no este lo cuentes, partido. no hagas spoiler. Sí se Espera puede, que no puedo pase, hacer ¿no? contar lo que va a pasar. Es que esto me gustaría para que la gente pusiera una cierta atención. El ruido, el sonido que hace. Si quieres, como luego desde que se rompa hasta con todo lo que pasa, si quieres lo contamos ahí. Vas a tener tiempo. Sí, vale, está un poco te nervioso porque dejamos, creí te que no dejamos. tenía tiempo. Pero bueno, tampoco vamos a mantener aquí el secreto. Esto Claro, ya todo el mundo Bueno, lo sabe, pero ¿no? sí, No joder. es un secreto de Estado. Estamos con el que viene, pues esto. Puedo pues ser, ya está. puedo ser el típico listillo Que se lo ha aprendido se ha todo. aprendido, ¿no? Y ahora estos dos de tiros libres son 4. Contraataque y corta nuevamente Wayne Robinson, que lucha muy bien en defensa, hay que está reconocerlo. cosiendo, ¿eh? Hoy le ha faltado un poquitín más de eficacia. Lanzamiento de 3 puntos de Corbalán que falla. Tachenko. Comicius con la pelota. ¿Qué habilidad tiene en el bote este jugador? A falta de 2 minutos, 55 segundos, equipo nacional de la US 90, Real Madrid 76. Presión en el Real Madrid. Bueno, vamos allá. Una presión en desventaja por Aquí, ya ha cometido su séptima falta. No, no, está para el otro lado. Pronto. No, es en este lado, ¿eh? Es por aquí. creo que es para el otro. Fuertes no dan el aro, rebote de contraataque clarísimo de 3 contra 1 del Real Madrid. Ahí está, Alfonso. Buena entrada, Alfonso, buena Un entrada. poco chupón, ¿eh? Un Ha poco saltado chupón. desde el tiro libre, Bueno, lo que macho, hacen que lo las he visto, estrellas. ¿eh? Lleva ya Alfonso del Corral. Alfonso, ha El saltado desde el partido tiro va a libre, ser te he ganado visto, ¿eh? rápidamente, si no 6 se puntos ultima llevas, ¿no? debate. Sí, Bueno, sí. Luis Mítica, pero el baloncesto ha ganado hoy también una nueva baza porque todos los espectadores del país Ahora sí, mira, Ahí vamos, se va ahí por allí vamos. Robinson. Don baloncesto ha roto el cristal. Señores, por primera vez se ha roto el vidrio. Hizo del ruido, pabellón Fernando. en Sí, el hizo ruido. que ha metido Sabonis. Ha sido canasta. ¿Qué va? Mira la gente Sabonis atrás ha roto cogiéndose el cristal. la cabeza, ¿eh? No ha caído. Atención. Mira, Acción voy de yo, Roma y Alfonso intento salir a robar. Fernando Martín, Mira, mira. Esmasea. Y La Alfonso, habilidad tiene un nombre y no es por favor. Román. Y Alfonso ahí oye, va. pues llegas muy arriba, ¿eh? No, afortunadamente, Llevas muy arriba. Casi le toca. No se ha desprendido, no se ha desprendido como pasó. Hay que decir que eso también tiene que ver con los aros que no eran batientes como ahora, que ahora llevan unos, No, unos eran muelles rígidos, que eran rígidos. Que impiden se ha roto no por el. Mira Alfonso, macho, ¿dónde está? Y se va a meter ahí en un lío. Ha sido ¿Eh? víctima de algún cristal suelto, porque vemos que le están asistiendo Ahí en la está. banda. Una jugada más, estábamos hablando de que el baloncesto había ganado y esto es lo que le faltaba Mira, para mira. tener todavía más emoción y espectacularidad. Vean ustedes qué tremendo es más. ¿Bajar la cabeza porque intuías que te caería algo? Porque le había pegado un empujón y se fue O para del el otro efecto lado. del salto. Mira Angelito, otro crack, otro crack. Angelito, sí. Ángel López. Jesús. Mira, a ver, ahí está. Salto de Sabonis, que ha terminado No te cayó ningún cristal encima ni nada. Algo cayó, Sí, un poquito, sí, sí, un poquito cayó, pero no mucha cantidad. Pero un poquito cayó, pero no me hizo nada, afortunadamente. estaba resquebrajado y por lo Tío, tanto qué pelazo entendemos tenía. que Qué para balón. Sí, es Claro, ahora hay que tremendo. romperlo. cuando faltan dos Claro, que minutos, todo balonazo. No, ya se acaba el partido, de ¿no? la US 92, Real Me Madrid quedaban 71. minutos, nada más, ¿no? Vean ustedes, Juan Corbalán. Lo va a romper Corbalán a cómo balonazo. están a base de balonazos. quitando Fernando, ¿te ves por ahí o dónde estabas? Sí, fíjate que me estoy buscando, ¿eh? Para que veas, pues debo estar por ahí. Allí atrás creo que me intuyo. Y el caja de ronda, donde el jugador Sacho Austin. Ahí uno de los que ha recogido el balón es José Luis López Serrano, que ha aparecido antes ahí. Sí, para descanso también, un gran amigo. Una persona que a nosotros nos ayudaba Mira. de una manera discreta, Referente. sin ningún Fernández protagonismo. Trigo. Diciendo que se acabe ya el torneo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han tirado ahí? Perdona, Emiliano, acabo de ver
como una almohadilla ha ahorcado fuertemente nuevamente. Joder, esas almohadillas que eran No te cae el duras. tablero y te cae una almohadilla encima. O sea, no te cae el tablero. Desde luego estabas predestinado, Alfonso. Sí, bueno. Almohadillas. No fue nada, no. Creemos que ninguno de los jugadores tiene la culpa. En todo caso, Sabonis por cometer un error de agarrarse al tablero, al aro. Va a tener culpa De Sabonis. lanzarle una almohadilla a un jugador del equipo de casa. Y luego ese momento de todo el público gritando que lo pague, y luego se lo dijimos a él, ¿sabes? Sabonis. Con Chechu, se lo dijimos, oye, que ha dicho el Madrid que lo tienes que pagar. El tío, en vez de asustarse, dijo que lo pagan ellos por dejarse romper tablero. Hombre, este es el Corte Inglés. Mira, ahí está. Ahí tenemos a José Serrano. López Serrano. López Serrano, Barutel ahí de pie. El jugador que había participado Entrega de trofeos. Velosteni enseña la copa al público, que es Jugó poquito Velosteni, pero lo suficiente para recoger el trofeo. el juego que hoy demostró el Pero yo fíjate que no me di cuenta que se había roto el tablero hasta que me quité la cámara del ojo, ¿no? No lo vi porque, claro, con la cámara en aquellos tiempos hacían las cortinillas, los espejos, y yo no vi nada. O sea, cuando me quité la cámara del ojo, pero me impresionó el ruido, ¿no? Qué curioso. Mira, Nego. Antro Nego. Luego, Otro pedazo de pívot, ¿eh? Ahí está. Tenía pelo en la espalda, mira. Y 1979. bueno, pues nada. Ahí está. El mejor jugador de la Unión Y Soviética. el preparador físico de los rusos, este que está aquí, ahí. Ya le tenemos elegido el mejor jugador. Hombre, como para que no. Precisamente el causante del desastre que ha ocurrido, si lo podemos llamar así, en este partido con la rotura del tablero del Real Madrid. Ahí fue donde le dijisteis que tenía que pagar el tablero a Sabonis, Fernando. No, luego en el hotel. Años después. Luego en el hotel de San Martín, que estaban, luego le dijimos, porque luego fuimos ahí a verles y tal, y le dijimos, oye, que ha dicho el Madrid que tienes que pagar el tablero. El tío se reía, vamos. Muy seguro de sí mismo. Siempre ha estado Si algo le muy caracteriza seguro. es la seguridad que tenía. Pues me vais a permitir, antes de vuestras últimas conclusiones, que vayamos a Teledeporte, donde esa noche informaron después con Jesús Álvarez y con Nacho Calvo, que había estado haciendo entrevistas, de lo que había pasado, y recogí las opiniones, creo que de Gomelski y no sé si también de Sabonis. Bueno, nos vamos a Teledeporte aquel día de Navidad. La selección de baloncesto de la Unión Soviética se impuso por un claro 92-78 al Real Madrid en el encuentro final del torneo de Navidad que desde hace años viene organizando el equipo madridista por estas fechas. El partido no pudo concluir en el tiempo reglamentario, ya que a falta de 2 minutos 8 segundos para la conclusión, el soviético Sabonis, una de las máximas figuras del baloncesto continental, rompió fortuitamente el cristal que delimita el cuadro de una de las canastas, por lo que los árbitros, al tratarse de un partido amistoso y dado el resultado que reflejaba el marcador en esos momentos, decidieron, en buena lógica, dar por concluido el partido. Lo que al parecer no entró en la lógica de algunos espectadores fue la decisión tomada por los colegiados, arrojando a la cancha almohadillas y otros objetos contundentes que, aunque no representan el sentir general de los aficionados, han puesto el contrapunto a un torneo en el que se ha podido apreciar un baloncesto de gran altura que se ha adjudicado el equipo nacional de la Unión Soviética. Ignacio Calvo nos resume lo más destacado del partido. La Unión Soviética con este triunfo se adjudica por tercera vez el torneo de Navidad y en las 3 ocasiones, 1979, 83 y esta, venciendo a la final al Real Madrid. 92-78 fue el resultado de este encuentro, un encuentro que no finalizó por los preceptivos 40 minutos reales de juego, ya que a falta de 2 minutos y 8 segundos, Sabonis rompía en un mate el tablero del Real Madrid. El público, en un comportamiento contradictorio, abucheó al gran pívot de 2'13 y 21 años de la Unión Soviética y del Zalgiris Kaunas, equipo rival del CAI en la Recopa, para luego vacilarle cuando se le declaró mejor jugador del torneo.
Según el reglamento se debía jugar el tiempo que faltaba con tablero nuevo, pero debido a que ese tiempo era escaso se acordó por todas las partes finalizar ahí el encuentro y con el marcador que Sabonis estableció en esa jugada, es decir, el 92-78. Buena parte de los aficionados no supieron entender esta decisión y hubo lanzamientos de almohadillas a la cancha, una de las cuales impactó en el rostro de Del Corral, precisamente el hombre que intentaba taponar a Sabonis en la acción de la rotura del tablero. La historia de estos partidos contra los soviéticos, en especial a nivel de selecciones, comienza a ser la misma y por tanto a repetirse. Son 20 minutos de poder a poder, de lucha sin tregua en la que se tutea al rival, para luego en la segunda parte no poder continuar con el alto ritmo y nivel de aciertos del equipo soviético. Así, tras un primer tiempo igualado y con ventajas alternativas, se pasó a un comienzo de segundo en el que las acciones encadenadas de 3 puntos de Jovaisia, 2 consecutivas, Valtes y Enden pusieron la primera brecha importante en el marcador, 58-51, terminando por desquiciar a los madridistas, que ya poco les quedaba por hacer, salvo intentar que la Unión Soviética no ganara de calle. Señor Gomельский, ¿contento con el triunfo de su equipo? Господин Гомельский, довольны ли вы успехами вашей команды на этом турнире? Конечно, если команда выигрывает такой представительный турнир, который удалось организовать Реал Мадриду, и участвовало в этом турнире столько классных игроков, лучших команд Европы и Соединенных Штатов Америки, я не могу быть недоволен своими ребятами. Claro que sí. Cuando un equipo puede ganar y gana en este torneo tan representativo, el torneo que Real Madrid ha podido organizar, invitando a los mejores jugadores de Europa y América, claro que puede estar muy contento con la victoria de sus muchachos. Кроме того, я хочу сказать, что в Испании сейчас играть плохо просто нельзя. Además, quiero decir que en España ahora simplemente no se puede jugar mal. После Олимпийских игр, где испанцы заняли второе место, завоевали серебряные медали, это громадный успех. Después de la Olimpiada, donde los españoles ya han ganado la medalla de bronce y la medalla de plata. Y también quiere pues felicitar a los entrenadores del equipo y a los jugadores españoles con estas victorias muy valiosas. Sabonis, ¿nos podía explicar cómo ha sido la jugada en la que ha roto el tablero? Ну, это случается не впервые уже мне. И я не знаю, как это случается. Я думаю, от сильного удара, наверное, от сильного удара в кольцо. Es que dice que no es la primera vez que ocurre tal cosa. No sabe exactamente cómo se ocurre en el juego, pero piensa que la razón principal es el golpe muy fuerte por su parte. Al margen de esta anécdota, Sabonis ha sido declarado mejor jugador del torneo. ¿Crees, Sabonis, que ha jugado bien y que se lo merecía? Ну, я не знаю, я про себя не решаю, со стороны лучше и виднее. Es que no puede decir por sí mismo porque dice que desde afuera se ve mejor y es muy difícil apreciar a sí mismo. Pero podrá juzgar la labor del Real Madrid. ¿Qué le ha parecido a Sabonis el Real Madrid? Как вам показалась игра Реал Мадрида? Ну, я уже с этой командой играю второй раз. В прошлом году тоже здесь играли. И с этой командой всегда очень трудно играть. В прошлом году мы еле-еле выиграли, а в этом году тоже было очень-очень трудно. Но так случилось, что... Ya, dice que es la segunda vez que él juega con Real Madrid y dice que los juegos siempre son muy difíciles con Real Madrid y el año pasado ellos ganaron con mucha dificultad y por eso dice que es muy difícil, muy interesante jugar con Real Madrid. Bueno, Lolo, no ha podido ser. ¿A partir de qué momento has visto que el Madrid no podía ganar este partido? Bueno, lógicamente yo como entrenador del Madrid nunca he pensado que podíamos perder. Ha habido un momento que se nos han disparado, que estábamos aguantando esos 8 o 10 puntos en contra, que podíamos a lo mejor pues, en un par de fallos de ellos acercarnos más, pero nos han machacado con 3 jugadas de 3 puntos y han determinado ya que se han ido 18 puntos y que realmente era muy difícil
poder remontar. Hemos jugado contra un magnífico y maravilloso equipo, un equipo que yo siempre me he permitido el lujo de decir que si este equipo de la Unión Soviética hubiera estado en Los Ángeles, me parece que otro gallo le hubiera cantado a Estados Unidos. Entonces, ¿crees que hoy por hoy la Unión Soviética es imbatible? ¿Hasta ese punto? Bueno, hasta ese punto no, pero lo que sí es cierto es que es un equipo como la Copa de un Pino, porque es un equipo además tremendamente compensado. Es un equipo que juega un baloncesto moderno, que tiene hombres enormes y que además se permiten el lujo de hacer tiros de 5 y 6 metros, como Sabonis, que tienen hombres especializados que en el momento que se acerca un poquito el equipo contra el marcador, meten 3 o 4 canastas de 3 puntos y realmente pues se destrozan. Aparte de eso, pues son agresivos en defensa, pueden hacer mil combinaciones técnicas y tácticas con sus jugadores y por lo tanto pues es un equipo imparable. Pues lo ha definido fenomenalmente bien Lolo, pero nos hemos enterado de más cosas. Ya hemos establecido que Sabonis tenía 21 años y era 2'13", como tú. Yo luego creo que creció un poquito más. Yo creo que después. más. Sabonis llegó a 2'19". Porque yo, en Conexión Vintage dimos una vez un documental de Sabonis y lo reconocía, que luego todavía creció un poquito más, creo recordar. Que Gomelsky entendía castellano, sí, sí. Porque corrige a su traductor. Sí, no, cuando bronce dijo no, plata, la medalla plata. de bronce, dice que Sí, no, sí, que sí. es plata. Y que Sabonis confirma que ya había roto otro tablero, que había visto cómo se rompía otro tablero y demás. Alfonso del Corral, ¿no recordabas esa almohadilla que te pasó por delante al final? No me acordaba, ¿no? Y además no fue nada. ¿Cómo que le pasó por delante? Le dio, claramente. No, fue hizo un rozón así. Pero no fue nada grave. Y además no fue, realmente fueron algunas almohadillas, pero vamos, yo no le daba... Joder, pero ¿te acuerdas de esas almohadillas que llevaban marca de tabaco y que eran duras como un truño? Como el campo, como el... Eran las como mismas era que usaban en el Bernabéu, que las llevaban allí. Era hormigón lo que había para sentarte. Pagabas no sé cuánto era, 5 pesetas, no sé, y cogías una almohadilla. Claro, era mucho más cómodo sentarse en una almohadilla. Este Gomelsky era coronel del Ejército Rojo, era coronel. Y era un individuo con mucho poder, o sea, en el mundo del deporte y demás. Y controlaba perfectamente todo. Y luego, claro, el tío pues claro, tenía unas posibilidades de fichar jugadores, como digo, de todas las repúblicas soviéticas, que claro, hacía unas plantillas maravillosas, ¿no? Maravillosas realmente, ¿no? Perdona, Gomelsky entrenó un año en Tenerife. Sí, al Tenerife número 1, a Beirán, precisamente. Sí. Fernando Romay, ¿qué te ha parecido la actuación de Fernando Romay, del Real Madrid y de la selección soviética? Fernando Romay, como siempre, muy mejorable, del Real Madrid. Yo creo que bien para ser el torneo y para la competición en la que nos habían metido, que era selección yugoslavia, selección rusa. Además, la selección rusa que venía con muchísima hambre, puesto que no habían ido a los Juegos Olímpicos y tenían un afán por reivindicarse, que ellos sí eran los que merecían la medalla de plata y no nosotros. Y después una cosa importante que la recalcó Lolo y que pasa, hablamos siempre de la modernidad del juego de Sabonis, de que salía fuera, pero también hablaba de la modernidad del juego de los rusos en general, sobre todo de los aleros, y hemos visto aquí a Jovaisa, y hemos visto a Kurtinaitis, jugadores que ya la línea de 3 ya empezaba a ser resolutiva en muchos momentos del partido, mientras para nosotros era casi anecdótica, para ellos ya era resolutiva y la sabían utilizar muy bien. Ni siquiera parecía tanto Biriukov con ese lanzamiento suyo tan particular. No, se tuvo que adaptar y poco tardó 1 año y pico, 2 años en llegar a ellos. Ellos ya estaban en esa liga y ya la utilizaban de esa manera. Entonces, en el momento en que era momento de irse, 3 balones al pivotal, que te cerrabas sobre el pivot. Nosotros estamos en línea de 3, tenemos 1 o 2 segundos para pensar, pataplan, y se iban del partido en 4 minutos, te cogí una ventaja que no estabas acostumbrado a que te la cogiesen, ¿no? Esa es la evolución un poco del baloncesto, disculpar, ¿no? Porque la línea de 3, ¿no? Porque claro, sí, ahora lo que decías tú antes, ¿cuánta gente juega por dentro de la línea de 3 y cuántos por fuera? En aquellos tiempos todavía se estaba descubriendo. Era un recurso para la mayoría, pero para ellos ya era un recurso utilizado habitualmente. ¿No resulta un poco aburrido a veces tanto tiro de 3 hoy día? No sé. A mí he hecho de menos tanto tiro de menos tiros de 2 y sobre todo más tiros a tabla muchísimas veces. Claro, que son el gran cambio que ha pegado es esto. Porque tú viste un jugador soviético hacer un tiro a tabla. No. Había Juanito se paraba y hacía tiros a tablas, o Chechu. O sea, el tiro a tabla era un recurso que había antes, y las entradas, los contraataques esos bien organizados, eran muy típicos del juego en España y en otros países. Ellos no, ellos prácticamente lo que hacen es su potencia de interior, su juego exterior extraordinario. Cualquiera de ellos, Jovaisa, es capaz de tirar
sin ningún tipo de dificultad, un hombre de casi 2 metros, ¿no? Pero claro, eso es así. La sensación que dan es que están sobrados. Y en cambio nosotros vamos al 150%, concentrados, era un equipo sacando de el los máximo 90 rendimiento. jugando al principio de los 80. Y bueno, esto se ha ido mejorando, ¿no? Hombre, una selección nacional también, ¿no? Tampoco os vengáis tan abajo, macho. No, un equipo de liga. Sí, pero hacer un equipo es muy difícil. Estamos hablando de lo que vimos aunque hablemos ahí. de selección, hacer un equipo es muy difícil, pero con esos jugadores el equipo te sale solo. Solo. Pero Es estos que la jugadores- calidad era tan grande que ahí, vamos, Pero el entrenador... ¿a ti no te parece eso que era un equipo de los 90 jugando 6 o 7 años muy antes? adelantado a ese tiempo, sin duda. ¿Pero creéis que eso es cosa de Gomelski o del talento de los jugadores? Bueno, yo creo que es que, claro, Yo sabes, creo que es un- Yo creo que todo se potencia. complementa. la todo se potencia complementa. de los jugadores que había en todas las repúblicas soviéticas era espectacular. Y poder escoger entre todo eso y del tamaño. Sí. Es que Pero había- aparte fabricarlos, que aparte no- fabricarlos y saber por dónde iba a ir el Bueno. juego. Y eso Gomelski, por algo, lo del zorro plateado no era solo por el color de pelo, es por la astucia que tenía en saber ver lo que iba a llegar, lo que iba a venir. No, pero Y aprovechar al modelo- máximo todo el potencial que tenía entre El sus modelo manos. deportivo de las repúblicas socialistas soviéticas era tremendo. O sea, porque lo veíamos en los resultados de los Juegos Olímpicos. O sea, eran gente dedicada por completo a eso. O sea, y concentrada, y comiendo, y entrenando, y no sé qué. Entonces, claro, y encima tenían un talento natural, porque claro, tenían jugadores de 2.24, de 2.20, de 2.18, pues claro, y jugadores maravillosos que tiraban por todos lados, y encima se dedicaban a entrenar, completamente, pero completamente. No había otra cosa. Pero claro, lógicamente ahí competir no era fácil, no era fácil porque lo que llama la atención es que frente a ese coloso, pues las antiguas repúblicas yugoslavas, era otra potencia y ahí sí que había mucho menos donde elegir. Ahora el talento de los eslavos era espectacular. Y su competitividad. Y lo competitivos que son, ¿no? Sí. Y de hecho les ganaban mucho. Y la forma de hacer equipo. Pues tenemos que terminar con este torneo de Navidad. Pues nada, Así pues que feliz Navidad. Cuñadas, esperadme que voy. os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí, Fernando. Bonito regalo de Navidad, de verdad. Porque Y Fernando yo Romero, agradezco muchísimas mucho. gracias otra vez. Una vez más. Fenomenal esa promoción, ¿eh? Claro que sí, tú ya sabes, cuando quieres hacer otra me lo dices. Vale, que, vale. Como Sí. ves, tengo una versatilidad y Hoy un lo don tienen ahí. más difícil porque hoy día con la cantidad de canales, como digas, en la 1, en la 2, en Teledeporte... Ya, no, está más pero complicado. perdona, pero siempre está la 1 y la 2. O la 1 y el UHF. Y el UHF. Para los bien José justos. Alcorral, muchísimas gracias. Encantado. Feliz Navidad y feliz 24 a todos. Pues feliz Navidad a todos vosotros. Este es el último conexión. Bueno, todavía nos queda el España-Malta. 40 años del España-Malta, con homenaje a José Ángel de la Casa, nuestro querido compañero y grandísimo comentarista, con aquel señor Víctor, señor, gol de señor, que está en la memoria de muchas generaciones de los que eran niños entonces y siguen siendo niños hasta ahora, ¿no? Y el penúltimo, después José Ángel de la Casa y 40 años del España-Malta, después el Rally Dakar y luego pues ya veremos qué es lo que ocurre. Gracias, feliz Navidad y si no nos vemos, feliz año 2024. Hasta pronto en Conexión Vintage.